En cambio se agachó y levantándose de un salto agarró el ancho cuello de la bata de Delamarche, lo dobló hacia arriba y lo subió luego más todavía. Esa bata ya le quedaba excesivamente grande a Delamarche, y al fin, felizmente, logró sujetar a Delamarche por la cabeza. Este, demasiado sorprendido, agitó primero las manos a ciegas y solo un momento después se puso a golpear con los puños, mas sin emplear toda su fuerza todavía, la espalda de Karl, quien para proteger su rostro se había arrojado contra el pecho de Delamarche. Karl, aunque se retorciera de dolor y aunque los golpes se tornaran cada vez más fuertes, soportó los puñetazos. Como no había de soportarlos viendo que tenía la victoria por delante. Con las manos en la cabeza de Delamarche, los pulgares sin duda puestos exactamente sobre los ojos, lo condujo empujándolo hacia el lugar donde los muebles se amontonaban en mayor confusión y con las puntas de sus pies intentó, además, enredarlos de Delamarche en el cordón de su bata, para hacerlo caer de esa manera. Pero puesto que no podía ocuparse sino exclusivamente y por entero de Delamarche, más aún porque sentía crecer su resistencia cada vez más, y porque aquel cuerpo se le oponía con una tensión cada vez mayor de los tendones, olvidó, en efecto, que él no estaba solo con Delamarche. Pero con demasiada prontitud le fue recordado este hecho, pues repentinamente dejaron de obedecerle los pies. Robinson, que a sus espaldas se había arrojado al suelo, lo separaba con fuerza y dando gritos. Karl, suspirando, soltó a Delamarche, que retrocedió un paso más todavía. Brunelda ocupaba con todo su volumen el centro del cuarto y apostada ahí, con las piernas ampliamente separadas y las rodillas dobladas, observaba los acontecimientos con ojos fulgurantes. Como si ella realmente participara de la lucha, respiraba hondamente, apuntaba con los ojos, y adelantaba los puños lentamente. Delamarche se bajó el cuello dejando nuevamente libre la vista y, claro está, ya no habría lucha, sino meramente un castigo. Tomó a Karl de la camisa, por delante, casi lo levantó del suelo y sin mirarlo, tanto era su desprecio, lo arrojó con la mayor violencia contra un armario que se hallaba a varios pasos de ahí. En el primer momento creyó Karl que aquellos dolores punzantes que sentía en la espalda y en la cabeza, originados por el golpe contra el armario, procedían directamente de la mano de Delamarche. «¡Canalla!», oyó todavía exclamar a Delamarche en voz alta, en medio de la oscuridad que se levantaba ante sus ojos temblorosos. Y al caer en el agotamiento que lo hizo desplomarse ante el armario resonaron aún en sus oídos, débilmente, estas palabras: «Espera, ya verás». Cuando recobró el conocimiento, lo rodeaba la oscuridad más completa, sería altas horas de la noche todavía. Desde el balcón llegaba al cuarto, por debajo de la cortina, un leve resplandor del claro de luna. Oíase la tranquila y pausada respiración de los tres durmientes, la más ruidosa de todas, y con mucho, era la de Brunelda, que resoplaba mientras dormía tal como lo hacía a veces también al hablar, pero no era fácil establecer en qué dirección se hallaba cada uno de los durmientes, todo el cuarto estaba lleno del estruendo de su respiración. Solo al cabo de haber examinado un poco su derredor, pensó Karl en sí mismo y se asustó muchísimo, pues aun cuando se sentía encorvado y completamente rígido por tantos dolores, no había pensado, sin embargo, que podía haber sufrido alguna grave lesión sangrienta. Pero ahora sentía que una carga pesaba sobre su cabeza, y todo el rostro, el cuello y el pecho bajo la camisa estaban húmedos como de sangre. Necesitaba luz para examinar su estado detenidamente. Tal vez lo habían golpeado hasta convertirlo en un inválido, y en tal caso sin duda le gustaría Delamarche despedirlo, pero realmente, ¿qué haría él entonces? Ya no le quedaría ninguna perspectiva. Acordóse del muchacho de la nariz carcomida que había visto en el zaguán y por un instante hundió su cara entre las manos. Involuntariamente dirigió luego la mirada a la puerta y a tientas y andando en cuatro patas se dirigió hacia ella. Pronto las puntas de sus dedos palparon un zapato y un poco más lejos una pierna. Este era por lo tanto Robinson, quien sino él dormiría con los zapatos puestos. Se le había ordenado que se acostase transversalmente ante la puerta para cerrar el paso e impedir así la fuga de Karl. ¿Pero acaso ignoraban ellos el estado en que éste se encontraba? Por lo pronto ni siquiera deseaba fugarse, tan solo deseaba llegarse a la luz. De manera que si no podía salir por la puerta, era fuerza que saliese al balcón. Encontró la mesa de comedor en un sitio que por lo visto era completamente distinto del que ocupaba al anochecer. En el canapé, al que se acercó Karl desde luego con suma cautela, no había nadie, cosa que le sorprendió,
y en cambio tropezó en el centro del cuarto con prendas de ropa, mantas, cortinas, almohadas y alfombras apiladas en alto, aunque fuertemente prensadas. Pensó, primero, que solo se trataría de un montoncillo similar al que por la noche había encontrado sobre el sofá, y que podía haberse caído al suelo, mas para su asombro, al seguir arrastrándose notó que allí había toda una carretada de tales cosas, probablemente habían sido sacadas de los armarios para pasar la noche y durante el día volverían a ser guardadas en ellos. Arrastrándose dio vuelta a todo el montón y pronto reconoció que el todo constituía una especie de lecho sobre el cual, muy en lo alto, según pudo comprobar palpándolo todo cautelosamente, descansaban de la Marche y Brunelda. Ya sabía, pues, dónde dormían todos, y se apresuró a llegar al balcón. Era un mundo enteramente distinto ese del otro lado de la cortina al cual se incorporó Karl rápidamente. Al aire fresco de la noche, bajo el pleno resplandor de la luna, se paseó varias veces por el balcón. Miró hacia la calle, estaba completamente tranquila, de la fonda surgían todavía los sones de la música, pero solo como la sordina. Delante de la puerta un hombre barría la acera. En esa calle donde pocas horas antes no habían podido distinguirse, en medio de la salvaje algarabía general, los gritos de un candidato electoral de mil otras voces, oíase ahora claramente el raspar de la escoba sobre el pavimento. Le llamó la atención a Karl el ruido que produjo una mesa al ser movida en el balcón vecino y vio que allí alguien estaba sentado y estudiaba. Era un hombre joven con una barbilla en punta, que retorcía constantemente durante su estudio, leía acompañando su lectura con rápidos movimientos de los labios. Estaba sentado dándole la cara a Karl, ante una mesita cubierta de libros. Había quitado del muro la bombilla y la había colocado entre dos grandes libros, de modo que lo bañaba totalmente su brillante luz. «Buenas noches», dijo Karl, porque creía haber notado que el joven le había dirigido una mirada. Pero esto sin duda había sido un error, pues el joven, que hasta aquel momento no parecía haberlo advertido siquiera, protegió con una mano sus ojos, para disminuir la luz y establecer quién era el que de pronto lo estaba saludando. Luego, puesto que seguía sin ver nada, levantó la bombilla para iluminar también con ella un poco el balcón vecino. «Buenas noches», dijo también él, miró durante un instante muy fijamente hacia el otro y luego añadió, «¿Y qué más? ¿Le molesto?», preguntó Karl. «Ciertamente, ciertamente», dijo el hombre llevando la lamparilla a su lugar anterior. Con estas palabras, por cierto, quedaba rechazado todo contacto, pero no abandonó Karl aquel lado del balcón donde permanecía lo más cerca posible del hombre. Se quedó mirando, calladamente, cómo leía en su libro, cómo volvía las hojas, cómo buscaba alguna cosa en otro libro que consultaba siempre con suma rapidez y cómo tomaba notas a menudo en un cuaderno, inclinándose todas las veces tanto sobre él que resultaba una proximidad realmente inusitada. ¿Sería ese hombre un estudiante? Todo esto daba realmente la impresión de que estudiaba. No era muy distinta la manera de cómo hacía ya ahora mucho tiempo de ello solía sentarse Karl, en su casa, ante la mesa de sus padres, haciendo sus ejercicios mientras su padre leía el diario o bien efectuaba asientos en algún libro o escribía cartas para alguna sociedad y su madre se ocupaban en un trabajo de costura y extraía el hilo de la tela levantando muy alto la mano. Para no molestar a su padre, Karl ponía sobre la mesa solo el cuaderno y los utensilios de escritorio y distribuía los libros necesarios sobre sillas, a su derecha y a su izquierda. Qué calma había reinado ahí. Qué rara vez penetraba en aquel aposento gente extraña. Ya de chiquillo le gustaba a Karl seguir a su madre y quedarse mirando cuando echaba la llave por la noche a la puerta principal de la casa. Ni siquiera se imaginaba ella que Karl había llegado ahora hasta a querer violar con cuchillos puertas ajenas. ¿Y qué objeto habían tenido todos sus estudios? Si ya lo había olvidado todo. Si se hubiera tratado de continuar aquí sus estudios, tal cosa le hubiera resultado muy difícil. Se acordó de que una vez en su casa había estado enfermo durante un mes. Qué esfuerzos le costó en aquel entonces orientarse luego nuevamente en medio de los estudios interrumpidos. Y ahora hacía tanto tiempo que, fuera de ese texto de correspondencia comercial escrito en inglés, no había leído ningún libro. «Oiga usted, joven», oyó Karl que de pronto lo interpelaban, «¿no podría usted apostarse en cualquier otra parte? Su modo de quedarse mirando me molesta terriblemente. A las 2 de la noche ya puede uno pedir, al fin y al cabo, que lo dejen trabajar tranquilo en el balcón. ¿Quiere usted algo de mí? ¿Estudia usted?», preguntó Karl. «Sí, sí,
Claro, dijo el hombre, empleando esos momentos ya perdidos para el estudio en arreglar sus libros de acuerdo con un orden nuevo. Si es así, no quiero molestarle, dijo Carl. De todas maneras ya vuelvo al cuarto. Buenas noches. El hombre ni siquiera dio respuesta, apoyando pesadamente la frente en su mano derecha. Con súbita decisión recomenzó su estudio al ver eliminada aquella molestia. Y entonces Carl, ya delante de la cortina, recordó por qué había salido afuera. Sí, en verdad, no sabía todavía absolutamente cuál era su estado. ¿Qué era lo que pesaba sobre su cabeza? Se la palpó y quedó asombrado. No tenía ninguna lesión sangrienta tal como temiera en la oscuridad del cuarto. Lo que entonces tocaba no era más que un vendaje, húmedo aún, puesto en forma de turbante. Era, a juzgar por los restos de encaje que todavía le colgaban, alguna vieja pieza de ropa de Brunelda, con la que seguramente Robinson le había envuelto a la ligera la cabeza. Solo que olvidó retorcer el trapo y, por tanto, durante el desvanecimiento de Carl el agua se había derramado por la cara y bajo la camisa del muchacho, cosa que lo había alarmado tremendamente. Parece que todavía sigue usted aquí, dijo el hombre mirando entre parpadeos hacia el otro balcón. Pero ahora ya me voy de veras, dijo Carl, solo quería mirar un poco por aquí, pues la habitación está completamente a oscuras. Pero, ¿quién es usted?, dijo el hombre. Puso su portaplumas sobre el libro abierto que tenía delante y se acercó a la balaustrada. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo vino usted a parar entre esa gente? ¿Hace mucho ya que está usted aquí? ¿Y qué es lo que quiere mirar? Encienda, pues, su bombilla, para que se le pueda ver. Carla sí lo hizo, pero antes de contestar corrió aún más la cortina de la puerta, a fin de que nada se notara en el interior. Perdone usted, dijo luego susurrando que hable en voz tan baja. Si me oyeran esos de ahí adentro tendría otra vez un escándalo. ¿Otra vez?, preguntó el hombre. Sí, dijo Carl, precisamente esta noche he tenido una gran riña con ellos. Debo de tener todavía por aquí un chichón terrible, y palpó por detrás de su cabeza. ¿Y qué riña fue esa?, preguntó el hombre y, como Carl no contestara enseguida, agregó, a mí puede usted contarme confiadamente todo lo que le oprime el corazón con respecto a esos señores, pues odio a los tres, y muy especialmente a su gran señora. Por otra parte me admiraría que no lo hubiesen instigado ya contra mí. Yo me llamo Joseph Mendel y soy estudiante. Sí, dijo Carl, ciertamente ya me han hablado de usted, pero sin referirme nada malo. Usted ha atendido una vez a la señora Brunelda, ¿no es cierto? Es verdad, dijo el estudiante riendo. ¿Todavía conserva el canapé ese olor? Oh, sí, dijo Carl. Esto sí que me alegra, dijo el estudiante pasándose la mano por el cabello. ¿Y por qué le hacen chichones a usted? Fue una riña, dijo Carl, y pensó en cómo podría explicárselo al estudiante. Luego se interrumpió y preguntó, ¿pero no le molesta a usted? En primer lugar, dijo el estudiante, ya me ha molestado usted y, por desgracia, soy tan nervioso que necesito mucho tiempo para volver a orientarme. Desde que ha comenzado usted sus paseos en el balcón ya no adelanta nada a mi estudio. Pero, en segundo lugar, hago siempre una pausa a las 3. De manera que puede seguir contándome tranquilamente su asunto. Por otra parte, también me interesa. Es muy sencillo, dijo Carl. Delamarche quiere hacerme sirviente de su casa y yo no quiero. Si hubiera sido por mí, me habría marchado ya. Él no quiso dejarme, me cerró la puerta con llave. Yo quise forzarla y así se produjo luego la riña. Me siento muy desdichado por encontrarme todavía aquí. ¿Acaso tiene usted otro empleo?, preguntó el estudiante. No, dijo Carl, pero no me importa, con tal que pueda marcharme de aquí. Pero oiga usted, dijo el estudiante, ¿no le importa no tener empleo? Los dos se quedaron callados durante un rato. ¿Por qué no quiere quedarse con esa gente?, preguntó luego el estudiante. Delamarche es un mal hombre, dijo Carl, ya lo conozco de antes. Una vez hemos marchado juntos durante un día y bien contento estaba yo cuando ya no me hallaba a su lado. ¿Y ahora quiere usted que me haga su sirviente? Si todos los sirvientes fueran tan delicados al escoger a sus amos como lo es usted, dijo el estudiante y, al parecer, se sonrió. Mire usted, yo durante el día soy vendedor en la tienda de Montley, un vendedor de última categoría, ya casi se podría decir un mendadero. Ese Montley es, sin duda, un canalla, pero esto me tiene completamente sin cuidado y solo me pone furioso el hecho de que me paguen tan miserablemente. De manera que vea usted en mí un ejemplo. ¿Cómo?, dijo Carl,
¿Es usted vendedor durante el día y de noche estudia? Sí, dijo el estudiante, de otro modo nada podría ser. Ya he intentado de todo y esta manera de vivir es, no obstante, la mejor de todas. Hace años era yo solamente estudiante, tanto durante el día como durante la noche, ¿sabe usted? Pero procediendo así casi me he muerto de hambre. Dormía en una vieja y sucia cueva y no me atrevía a acercarme a las aulas con el traje que llevaba entonces. Pero eso ya ha pasado. ¿Y cuándo duerme usted?, preguntó Karl, y miró admirado al estudiante. Ah, sí, dormir, dijo el estudiante. Ya dormiré cuando concluya mis estudios. Mientras tanto bebo café, café negro. Volviéndose sacó de debajo de su mesa de estudio una gran botella, se sirvió de ella café negro en una tacita y la vertió dentro de sí, tal como se tragan apresuradamente los medicamentos, para sentir lo menos posible su sabor. Buena cosa el café, dijo el estudiante. Lástima que esté usted lejos y que no pueda ofrecerle un poco. A mí no me gusta el café, dijo Karl. A mí tampoco, dijo riendo el estudiante. Pero, ¿qué haría yo sin él? Sin el café no me dejaría Montli en el puesto ni un instante. Yo digo siempre Montli, aunque él, naturalmente, ni sospecha mi existencia en el mundo. No sé a ciencia cierta cómo me conduciría yo en la tienda si no tuviera también ahí, siempre lista, mi botella, del mismo tamaño que esta, pues jamás hasta ahora he osado suspender el café. Pero, créamelo, bien pronto estaría yo durmiendo echado detrás del mostrador. Por desgracia ahí lo sospechan y me llaman café negro, una broma estúpida que seguramente ya me ha perjudicado en mi carrera. ¿Y cuándo terminará usted sus estudios?, preguntó Karl. Eso va despacio, dijo agachando la cabeza el estudiante. Abandonó la balaustrada y se sentó a la mesa nuevamente, apoyó los codos sobre el libro abierto y revolviéndose con las manos el cabello dijo luego, podrá llevarme todavía de 1 a 2 años. Yo también quise estudiar, dijo Karl, como si tal circunstancia le diese derecho a pretender una confianza mayor aún que la que el estudiante, que ya enmudecía, la había demostrado hasta entonces. Ah, dijo el estudiante, y no se sabía con certeza si ya estaba otra vez leyendo en su libro o si solo clavaba distraídamente en él los ojos. ¿Quédese usted contento por haber abandonado el estudio? Yo mismo, desde hace años, estudio ya tan solo para ser consecuente. El estudio me da muy pocas satisfacciones y menos aún promesas para el futuro. ¿Qué esperanzas de progreso podría yo abrigar? América está llena de curanderos. Yo quería hacerme ingeniero, se apresuró a decir Karl al estudiante que en el otro balcón ya no parecía prestar ninguna atención. Y ahora, a hacerse criado de esa gente, dijo el estudiante levantando fugazmente la mirada, esto desde luego le duele. Semejante deducción del estudiante era ciertamente un error, pero ¿acaso podría serle útil en su relación con el estudiante? Por eso preguntó, ¿no podría quizá obtener yo también un empleo en la tienda? Esta pregunta arrancó por completo al estudiante de su libro, ni siquiera se le cruzó por la mente el pensamiento de que él podría ser útil a Karl cuando éste solicitara el puesto. Inténtelo usted, dijo, o mejor será que ni lo intente. El haber obtenido mi puesto en Montli ha sido hasta ahora el mayor éxito de mi vida. Si tuviera que elegir entre mis estudios y el puesto, me decidiría desde luego por el puesto. Todo mi empeño se encamina sencillamente a no permitir que surja la necesidad de semejante elección. Muy difícil es obtener un puesto allí, dijo Karl más bien para sí mismo. Oh, ¿qué ha pensado usted?, dijo el estudiante, aquí es más fácil llegar a ser juez de distrito que portero en la casa de Montli. Karl se quedó callado. Ese estudiante, por cierto mucho más experimentado que él, que odiaba de la Marche por cualesquiera razones que Karl todavía ignoraba, que en cambio no le deseaba nada malo, no hallaba para él ni una sola palabra de aliento, ningún estímulo que lo animara a abandonar a de la Marche. Y, para colmo, aún no conocía siquiera el peligro que amenazaba a Karl de parte de la policía y del cual solo su estancia en la casa de la Marche lo protegía hasta cierto punto. Ha visto usted esta noche la demostración de abajo, ¿verdad? Si uno no conociera las condiciones, podría pensar que ese candidato, se llama Lothair, tendrá al menos alguna esperanza o que siquiera entrará en consideración, ¿no es cierto? No entiendo nada de política, dijo Karl. Lo cual no deja de ser una falta, dijo el estudiante, pero, aparte de ello, tiene usted ojos y oídos. Sin duda el hombre ha demostrado tener sus amigos y enemigos, esto no puede habérsele escapado a usted.
Y ahora piense lo que significa esto: ese hombre, en mi opinión, no tiene la menor esperanza de salir elegido. Yo, por casualidad, lo sé todo acerca de él. Aquí con nosotros vive uno que lo conoce. No es un hombre incapaz. De acuerdo con sus opiniones políticas y con su pasado político, sería él precisamente el juez más adecuado para el distrito. Pero nadie piensa que podrá resultar electo. Será derrotado en la forma más espléndida que pueda darse. Habrá tirado unos cuantos dólares por la campaña electoral y eso será todo. Carl y el estudiante se miraron durante un rato calladamente. El estudiante meneó sonriendo la cabeza y con una mano apretó sus ojos fatigados. —¿Y bien, todavía no se irá usted a dormir? —preguntó luego—. Ahora debo ponerme a estudiar. Vea usted cuánto trabajo me queda todavía. Hojeó rápidamente medio libro para que Carl se formara una idea del trabajo que aún lo esperaba. —Buenas noches, entonces dijo Carl inclinándose. —Venga alguna vez a visitarnos, dijo el estudiante, ya de nuevo sentado ante su mesa. —Naturalmente, solo si tiene ganas. Encontrará usted aquí siempre una gran reunión. De 9 a 10 de la noche tendré tiempo también para usted. —¿De manera que usted me aconseja quedarme en casa de Delamarche? —preguntó Carl. —Indudablemente, dijo el estudiante inclinando ya la cabeza sobre sus libros. Parecía que ni siquiera hubiera podido ser él quien dijera esa palabra. Resonó en los oídos de Carl como si la hubiera pronunciado una voz más profunda que la del estudiante. Lentamente se acercó a la cortina y echó aún otra mirada hacia el estudiante, que ya en medio de su haz de luz permanecía sentado en completa inmovilidad, rodeado por grandes tinieblas. Luego se deslizó al cuarto. Le acogieron las respiraciones reunidas de los tres durmientes. Fue buscando el canapé a lo largo de la pared y una vez que lo hubo encontrado se tendió tranquilamente sobre él, como si este fuera su lecho acostumbrado. Ya que el estudiante, que conocía bien las condiciones del lugar y también a Delamarche, y que además era hombre culto, le había aconsejado que se quedase ahí, él no tenía ya escrúpulos por el momento. No tenía él tampoco aspiraciones tan altas como las del estudiante, quizá ni aún en su casa paterna hubiera logrado llevar a buen término sus estudios, y si esto ya en su propia casa parecía apenas posible, nadie podía pedirle que lo hiciese allí, en un país extraño. Pero la esperanza de encontrar un puesto en el cual pudiera resultar útil y donde se reconociera su utilidad sería seguramente mayor si, por lo pronto, aceptaba el empleo de sirviente en la casa de Delamarche, esperando, al abrigo de la seguridad que este empleo le daba, una ocasión favorable. En esta misma calle parecía haber muchas oficinas de categoría inferior y mediana que tal vez en caso necesario no serían tan severas en la selección de su personal. Con gusto, si fuera menester, se haría dependiente de comercio, pero a la postre no era imposible tampoco que lo emplearan solo para trabajos auxiliares de oficina y que un día se sentara ante su escritorio como un verdadero empleado y que, libre de preocupaciones, se quedara mirando durante un rato a través de la ventana abierta, como aquel empleado que él había visto por la mañana cuando atravesaban los patios. Lo tranquilizó, al cerrar los ojos, el pensamiento de que él de todas maneras era joven y que alguna vez Delamarche lo dejaría libre, pues este hogar realmente no parecía estar hecho para la eternidad. Y una vez que Carl tuviese un puesto semejante en una oficina no se ocuparía de ninguna cosa más que de sus trabajos y no disgregaría sus fuerzas como el estudiante. Si fuera necesario, emplearía también la noche para la oficina, cosa que al comienzo, de todas maneras, le pedirían considerando su escasa preparación comercial. Y él no pensaría sino en los intereses del negocio a cuyo servicio estuviera, y se sometería a todos los trabajos sin excepción, aun a aquellos que otros empleados de la oficina rechazaran considerándolos indignos de ellos. Hacínábanse en su cabeza los buenos propósitos como si su futuro jefe estuviese allí presente y los leyera, uno a uno, en su rostro. Sumido en tales pensamientos, Carl se quedó dormido y solo lo perturbó, en su primera somnolencia, un tremendo suspiro de Brunelda, la cual, hostigada al parecer por pesados sueños, daba vueltas en su lecho. Del servicio en casa de Brunilda nota 2, este fragmento y asimismo el siguiente, que relata la mudanza de Brunelda, son anteriores ambos al capítulo final. Figuran únicamente en un apéndice de la última edición alemana Schockenverlag, Berlín, 1935. No aparecen tampoco en las ediciones inglesas y norteamericanas. Nota del traductor. Fin de nota. Arriba. Arriba. Exclamó Robinson. No bien abrió Carl los ojos por la mañana. La cortina de la puerta aún no estaba descorrida,
mas por la uniforme luz solar que penetraba a través de las aberturas se daba uno cuenta de cuán avanzada estaba ya la hora de la mañana. Robinson corría presuroso de un lado para otro y sus miradas expresaban preocupación. Iba y venía llevando ya una toalla, ya un cubo de agua, ya prendas de ropa blanca y de vestir, y cada vez, al pasar frente a Carl, trataba de animarlo mediante señas con la cabeza que se levantara y demostraba, levantando lo que precisamente tenía en la mano, cuánto se afanaba él todavía hoy por Carl, aunque fuera esta la última vez que lo hacía, porque, naturalmente, el muchacho no podía entender ya desde la primera mañana los pormenores del servicio. Y pronto vio Carl a quien estaba verdaderamente sirviendo Robinson. Ahí, en un recinto que Carl hasta entonces no había visto todavía, separado del resto del cuarto por 2 armarios, se efectuaba un gran lavatorio. Veíase la cabeza de Brunelda, su cuello desnudo. En ese momento el cabello le caía sobre la cara y el nacimiento de su nuca, que sobresalían por encima del armario, y de vez en cuando la mano de Delamarche sujetaba una esponja de baño que salpicaba todas las cosas a gran distancia y con la cual Brunelda era lavada y friccionada. Oíanse las breves órdenes que Delamarche le daba a Robinson. Este no alcanzaba las cosas a través del verdadero acceso, ahora obstruido, de ese recinto. Debía contentarse con una pequeña abertura que quedaba entre uno de los armarios y un biombo. Además tenía que extender mucho el brazo y volver la cara al ejecutar cada uno de esos servicios. La toalla. La toalla, exclamó Delamarche. Robinson apenas se asustó por ese pedido, pues precisamente estaba buscando alguna otra cosa bajo la mesa y estaba sacando ya la cabeza de allí cuando se oyó: ¿dónde quedó el agua, diablos? Y por encima del armario apareció bruscamente el rostro furioso de Delamarche. Todo lo que, en opinión de Carl, para lavarse y vestirse se necesitaba generalmente una sola vez se pedía y se llevaba ahí muchas veces, en todo orden de sucesión imaginable. Encima de un pequeño calentador eléctrico había constantemente un cubo para calentar agua y Robinson llevaba continuamente entre sus piernas, muy abiertas, la pesada carga hasta aquel recinto destinado a los baños. Si se consideraba la cantidad de trabajo que tenía, era fácil comprender que no se atuviera siempre estrictamente a las órdenes y que una vez, al pedírsele de nuevo una toalla, recogiera sencillamente una camisa del gran lecho que estaba en el centro de la habitación y la arrojara por encima de los armarios, ahobillada en una gran pelota. Pero también a Delamarche le tocaba ejecutar un trabajo bien pesado y quizás su irritación contra Robinson tan irritado estaba que a Carl, sencillamente, ni siquiera lo veía si debía al hecho de no poder él mismo satisfacer a Brunelda. ¡Ay! Lamentóse ella lanzando un grito, y hasta Carl, que por otra parte permanecía impasible, se estremeció. ¿Cómo me haces daño? Vete. Prefiero lavarme yo sola antes de que exponerme a sufrir tanto. Ahora, otra vez, ya no puedo levantar el brazo. Qué mal me siento, me aprietas tanto. Seguramente mi espalda ya está llena de moretones. Naturalmente tú no me lo querrás decir. Ya verás, haré que me mire Robinson o nuestro chico. Pero no, si no lo voy a hacer, solo lo digo para que seas un poco más delicado. Ten consideración, Delamarche. Pero es inútil, ya puedo repetirlo todas las mañanas, tú no tienes y no tienes consideración. Robinson, exclamó luego de pronto y agitó sobre su cabeza un pequeño pantalón de encajes. Ven y ayúdame, mira cómo estoy sufriendo. Y Delamarche llama a esta tortura lavarme. Robinson, Robinson, ¿dónde estás? ¿O es que no tienes corazón tú tampoco? Carl calladamente le hizo a Robinson una seña con el dedo para que fuese allí, pero Robinson meneó la cabeza con aire de superioridad y bajando la vista, él sabía mejor lo que pasaba. ¿Cómo se te ocurre?, dijo agachándose hasta el oído de Carl. ¿No ves su propósito? Una sola vez he ido allí y nunca más luego. En aquella ocasión me agarraron los dos y me sumergieron en la bañera, casi me ahogó. Y durante días y días me reprochaba Brunelda mi conducta diciendo que era un desvergonzado y lo hacía repitiendo siempre las mismas frases. Hace mucho ya que estuviste conmigo en el baño, pero, ¿cuándo vendrás a mirarme otra vez en el baño? Solo cuando varias veces le hube pedido perdón de rodillas cesó. No lo olvidaré. Y mientras Robinson contaba estas cosas, Brunelda llamaba una y otra vez. Robinson. Robinson. ¿Pero dónde se quedó Robinson? Mas a pesar de que nadie acudía en su ayuda y ni siquiera le daban respuesta, Robinson se había sentado junto a Carl y los dos se quedaron mirando calladamente hacia los armarios,
por encima de los cuales aparecían de vez en cuando las cabezas de Brunelda o de Delamarche. No cesó Brunelda, sin embargo, de quejarse de Delamarche a gritos. «Pero, Delamarche», exclamó. «Pero si ahora no sé si me estás lavando. ¿Dónde tienes la esponja? Agárrala, pues. Si solo pudiera agacharme, si solo pudiera moverme. Ya te enseñaría yo cómo se lava. Ay, los tiempos de muchacha cuando allá en la finca de mis padres nadaba yo todas las mañanas en el Colorado. Era la más ágil entre todas mis amigas. Y ahora, ¿cuándo aprenderás a lavarme, Delamarche? Tú solo agitas la esponja, te afanas y yo no siento nada. Si dije que no apretaras hasta lastimarme, no quería decir con ello que mi deseo era quedarme aquí de pie para resfriarme. Ya verás, voy a saltar de la bañera y me voy a escapar tal como estoy». Sin embargo, no ejecutó luego esta amenaza. Por otra parte, ni siquiera habría sido capaz de hacerlo. Delamarche, temiendo que se resfriara, parecía haberla metido en la bañera, pues se oía chapotear violentamente. «Solo esto sabes hacer», Delamarche, dijo Brunelda en voz un poco más baja. «Adular y adular, siempre y siempre, cuando has hecho mal alguna cosa». «Ahora le está besando», dijo Robinson, y arqueó las cejas. «¿Qué trabajo viene ahora?», preguntó Karl. Ya que había decidido quedarse, deseaba comenzar con su servicio inmediatamente. Dejó a Robinson, que no respondió, solo en el canapé, y comenzó a deshacer el lecho, que aún seguía como prensado por la carga de los durmientes que habían yacido en él durante la larga noche, para plegar luego ordenadamente cada una de las piezas de esa masa, cosa que sin duda no se había hecho ya desde semanas atrás. «Ve y mira, Delamarche», dijo Brunelda entonces, «creo que están tirando abajo nuestra cama. Hay que estar pensando en todo, jamás se puede estar tranquila. Y tú debes ser más severo con esos dos, pues de otro modo harán lo que quieran». «Seguramente es ese chico con su maldita diligencia», exclamó Delamarche, probablemente dispuesto a precipitarse fuera del recinto del baño. Karl arrojó en el acto todo lo que tenía en la mano, «pero por suerte», dijo Brunelda, «no te vayas, Delamarche, no te vayas. Ay, qué caliente está el agua, cómo me fatigo. Quédate conmigo, Delamarche». En realidad solo en ese momento se dio cuenta Karl de cómo el vapor subía incesantemente tras los armarios. Robinson, asustado, puso una mano sobre su mejilla como si Karl hubiese cometido algo grave. «A dejar todo como estaba», resonó la voz de Delamarche. «¿Acaso no sabéis que siempre después del baño descansa Brunelda una hora más? Miserable desorden. Esperad a que os caiga yo encima. Robinson, tú seguramente ya estás soñando otra vez. A ti, solo a ti te hago responsable por todas las cosas que sucedan. Tú tienes que contener al chico. Aquí no se llevarán las cosas según su cabeza. Cuando uno precisa algo, nada se puede obtener de vosotros, y cuando no hay nada que hacer vosotros os aplicáis. Meteos en algún rincón y esperad hasta que se os necesite». Pero acto seguido todo esto estaba olvidado, pues Brunelda, cansadísima, como si estuviera completamente sumergida en el agua caliente, susurró: «El perfume. Traed el perfume. El perfume», gritó Delamarche. «Moveos». Bueno, ¿dónde estaba, pues, el perfume? Karl miró a Robinson, Robinson miró a Karl. Karl se dio cuenta de que allí él debía encargarse del asunto con sus propias manos. Robinson no tenía la menor idea acerca de dónde se hallaba el perfume. Se limitó a acostarse en el suelo y a agitar constantemente los dos brazos debajo del canapé, pero sin lograr sacar a luz otra cosa que pelotitas de polvo y cabellos de mujer. Karl fue corriendo primero hasta el tocador que estaba junto al lado de la puerta, pero en sus cajones había únicamente viejas novelas inglesas, revistas y partituras, y todo estaba tan repleto que no se podían cerrar los cajones una vez abiertos. «El perfume», suspiraba entre tanto Brunelda. «¿Cuánto tardan? Quisiera saber si hoy todavía tendré el perfume». Con semejante impaciencia de Brunelda no podía permitirse Karl, claro está, buscar a fondo en ninguna parte, debía confiar tan solo en sus primeras impresiones superficiales. En el tocador no estaba el frasco, encima del tocador había solo frasquitos viejos con medicamentos y pomadas, todo lo demás ya había sido llevado, sin duda, al recinto donde se efectuaba el lavatorio. Tal vez el frasco estuviera en el cajón de la mesa de comedor. Pero dirigiéndose a ella Karl solo pensaba en el perfume y en nada más. Chocó violentamente con Robinson, el cual, por fin, había abandonado la búsqueda debajo del canapé y corría como ciego al encuentro de Karl.
presa de un incipiente y vago presentimiento con respecto al paradero del perfume. Se oyó claramente el choque de las cabezas. Carl se quedó mudo y Robinson, aunque no se detuvo en su carrera, se puso a gritar ininterrumpidamente y con fuerza exagerada a fin de aliviarse el dolor. En vez de buscar el perfume, están luchando, dijo Brunelda. Enferma esta manera de llevar la casa, de la Marche, y con toda seguridad moriré en tus brazos. Yo necesito ese perfume, exclamó luego juntando fuerzas, lo necesito sin falta. No saldré de la bañera hasta que me lo traigan, aunque tenga que quedarme aquí hasta la noche. Dio un puñetazo en el agua y se oyó cómo saltaba esta. Pero el perfume no estaba tampoco en el cajón de la mesa de comedor, pues aunque allí se encontraban exclusivamente objetos de tocador de Brunelda, tales como viejas borlas para polvos, botecillos de colorete, cepillos de cabeza, rizos y muchas pequeñeces deshechas, enmarañadas y pegadas unas a otras, el perfume no estaba allí. Y tampoco Robinson, que seguía gritando y abría y revolvía, uno tras otro, un centenar de cajas y estuches amontonados en un rincón, generalmente la mitad del contenido, casi siempre cosas de costura y correspondencia, se caía al suelo y allí quedaba. Podía encontrar nada, según le indicaba Carl de tiempo en tiempo por meneos de cabeza y encogimientos de hombros. Y entonces de la Marche salió de un salto y en paños menores del recinto del baño, mientras se oía el llanto convulsivo de Brunelda. Carl y Robinson cesaron en la búsqueda y miraron a de la Marche, el cual, totalmente empapado hasta de la cara y de los cabellos le chorreaba el agua, exclamó: «Y ahora hacedme el favor y empezad a buscar. Aquí». Le ordenó primero a Carl, y luego, ahí, a Robinson. Carl buscó realmente y examinó también los sitios a los cuales ya había sido enviado Robinson, pero encontró el perfume tanto como lo había hallado Robinson, el cual buscaba con más celo que él y miraba de soslayo a de la Marche. En cuanto lo permitía el espacio, se paseaba por el cuarto dando fuertes patadas. Sin duda habría preferido a todo dar una buena zurra tanto a Carl como a Robinson. «De la Marche», exclamó Brunelda. «Ven por lo menos a secarme. Esos dos, de todas maneras, no van a encontrar el perfume, solo van a desordenar todas las cosas. Que dejen de buscar inmediatamente. Pero enseguida. Y que dejen ahí todo lo que tengan en las manos. Y que no toquen nada más. Si fuera por ellos, harían del departamento un establo. Cógelos del cuello de la Marche, si es que no terminan. Pero si todavía están trabajando, acaba de caerse una caja. Que no la levanten, que dejen todo como está y que se vayan de la habitación. Echa tras ellos el cerrojo y ven a mi lado. Ya hace demasiado tiempo que estoy acostada en el agua, más que demasiado, ya tengo completamente frías las piernas». «Enseguida, Brunelda, enseguida», exclamó de la Marche y fue corriendo hasta la puerta con Carl y Robinson. Pero antes de despedirlos les dio orden de traer el desayuno y de conseguir prestado en cualquier parte, si fuera posible, un buen perfume para Brunelda. «Qué desorden y qué mugre hay en vuestra casa», dijo Carl cuando estuvieron en el pasillo. «No bien volvamos con el desayuno, tendremos que empezar a poner orden». «Si no estuviera yo tan enfermo», dijo Robinson. «Y semejante modo de tratarme». Sin duda le ofendía a Robinson el hecho de que Brunelda no hiciera la menor distinción entre él, que ya venía sirviéndola durante meses, y Carl, que solo ayer había entrado a su servicio. Pero en verdad no merecía otra cosa, y Carl dijo: «Tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Mas para no abandonarlo totalmente, dejándolo a merced de su desesperación», añadió, «será de todas maneras un trabajo único, de una sola vez. Luego yo te daré un lecho detrás de los armarios y, una vez que todo esté un poco arreglado, podrás quedarte allí acostado el día entero sin preocuparte por nada, y así muy pronto sanarás». «Pues ahora reconoces tú mismo en qué estado me encuentro», dijo Robinson apartando de Carl la cara para quedarse a solas consigo y con su pena. «Pero, ¿acaso alguna vez me dejarán ellos quedarme tranquilamente acostado? Si quieres, yo mismo hablaré de esto con de la Marche y Brunelda». «¿Acaso tiene Brunelda alguna consideración?», exclamó Robinson, y de un puñetazo abrió una puerta a la que acababan de llegar, sin que hubiese preparado a Carl previamente para ello. Entraron en una cocina de cuyo hogar, que parecía exigir reparaciones, se levantaban en verdad negras nubecillas. Arrodillada ante la portezuela del hogar estaba una de las mujeres que Carl había visto la víspera en el pasillo, la cual, valiéndose tan solo de sus manos, ponía grandes trozos de carbón en el fuego que examinaba desde todos los ángulos.
La postura en que estaba era muy incómoda para una mujer de su edad y por eso suspiraba mientras observaba el fuego. Claro, y ahora viene también esta plaga, dijo al reparar en Robinson. Se levantó penosamente apoyando una mano en la carbonera y cerró la portezuela del hogar, cuya manija agarraban envolviéndola con su delantal. Ahora, a las 4 de la tarde, Carl miró asombrado el reloj de la cocina. ¿Tienen que desayunarse ustedes todavía? Pandilla de inútiles. Siéntense, dijo luego, y esperen hasta que tenga tiempo para ustedes. Robinson arrastró a Carl hasta una banqueta que estaba cerca de la puerta y le dijo cuchicheando, tenemos que obedecerle, dependemos de ella. Alquilamos de ella nuestro cuarto y naturalmente puede echarnos en cualquier momento. Y nosotros no podemos mudarnos de casa. ¿Cómo habríamos de sacar de nuevo todas aquellas cosas? Y, ante todo, ya ves que ni siquiera es posible transportar a Brunelda. ¿Y aquí, en este pasillo, no puede conseguirse ningún otro cuarto? Preguntó Carl. Pero si nadie nos quiere, repuso Robinson, en toda la casa nadie nos quiere. Y así se quedaron esperando tranquilamente sentados en la banqueta. La mujer corría constantemente yendo y viniendo entre dos mesas, una batea y el hogar. De sus exclamaciones se desprendía que su hija no se sentía bien y que por lo tanto quedaba a su solo cargo el atender y alimentar a 30 inquilinos. Y para colmo ahora no funcionaba bien la cocina y la comida no acababa de cocinarse. En 2 ollas gigantescas hervía una espesa sopa, y la mujer, por más que la examinara con ayuda de un cucharón haciéndola caer desde lo alto, no lograba que mejorara. Seguramente tenía la culpa aquel fuego tan malo, de modo que casi se sentó en el suelo delante de la portezuela del hogar y se puso a hurgonear trabajosamente con el atizador. El humo que llenaba toda la cocina le provocaba una tos que se hacía a veces tan intensa que la obligaba a sentarse en una silla y, durante minutos, no hacer otra cosa que toser. A menudo decía, como al pasar, que de ningún modo prepararía el desayuno, puesto que no tenía ni tiempo ni ganas de hacerlo. Como Carl y Robinson por un lado tenían orden de llevar el desayuno y, por el otro, no tenían ninguna posibilidad de obtenerlo por la fuerza, no contestaban a tales advertencias, permanecían, como antes, tranquilamente sentados. En derredor, sobre sillas y banquillos, sobre las mesas y debajo de ellas, hasta amontonada en un rincón del suelo, estaba todavía sin lavar la vajilla del desayuno de los inquilinos. Había ahí jarrillas en las cuales se encontraría aún un poco de café o de leche. En algunos platitos había restos de manteca y de una lata grande, volcada, habían salido rodando a gran distancia los bizcochos. Era muy posible componer con todas estas cosas un desayuno contra el cual nada pudiera objetar Brunelda, si no se enteraba de su origen. En el preciso momento en que Carl reflexionaba acerca de todo esto, dándose cuenta por una mirada al reloj de que ya hacía media hora que estaban esperando ahí y de que tal vez Brunelda ya estaría furiosa e instigaría de la marcha contra la servidumbre, exclamó la mujer en medio de un ataque de tos y mientras clavaba los ojos en Carl, pueden ustedes quedarse sentados, pero el desayuno no lo recibirán, en cambio, dentro de 2 horas les daré la cena. Ven, Robinson, dijo Carl. Nos prepararemos nosotros mismos el desayuno. ¿Cómo? Exclamó la mujer levantando la cabeza. Sea usted razonable, por favor, dijo Carl. ¿Por qué no quiere usted darnos el desayuno? Hace ya media hora que estamos esperando, ya es bastante. Creo que se le paga a usted todo, y seguramente nosotros pagamos precios más altos que todos los demás. El hecho de que nos desayunemos tan tarde le resulta a usted sin duda incómodo, pero nosotros somos sus inquilinos. Tenemos la costumbre de desayunarnos tarde y debe usted tomar en consideración eso también. Hoy, naturalmente, debido a la enfermedad de su señorita hija, le resulta todo esto especialmente molesto, mas por eso mismo estamos dispuestos a prepararnos el desayuno utilizando esos restos, si de otra manera no es posible y si no nos da usted cosas frescas. Pero la mujer no estaba dispuesta a cambiar ideas amablemente con nadie. Si a esos inquilinos les parecían suficientemente buenos aún los restos del desayuno general, allá ellos, mas por otra parte ya la cansaba la insistencia de los 2 sirvientes. Tomó por lo tanto una bandeja y empujó con ella a Robinson, el cual solo al cabo de un rato comprendió, con semblante torturado, que debía sostenerla a fin de recibir la comida que la mujer eligiera. Ahora bien, con la mayor prisa cargó ella la bandeja con una cantidad de cosas. Pero todo aquello tenía más bien el aspecto de un montón de vajilla sucia que el de un desayuno que estaba para servirse. Mientras la mujer todavía los empujaba hacia afuera, corrían ellos agachados hacia la puerta,
Como si temiesen insultos o empullones, Carl tomó la bandeja de manos de Robinson, pues no le parecía bastante segura en su poder. Una vez en el pasillo, y habiéndose alejado un buen trecho de la puerta de la patrona, sentóse Carl en el suelo para limpiar, ante todo, la bandeja y juntar las cosas correspondientes, esto es, verter en un solo recipiente la leche, reunir raspándolos los diversos restos de manteca en un solo plato y eliminar luego todas las señales del uso, es decir, limpiar cuchillos y cucharas, recortar los panecillos ya mordidos y dar así al conjunto un mejor aspecto. A Robinson esa labor le parecía innecesaria, afirmaba él que el desayuno, a menudo, ya había tenido un aspecto mucho peor aún, pero Carl no se dejó disuadir y estaba bastante contento con que Robinson no quisiera intervenir en ese trabajo, pues tenía los dedos sucios. Para que se quedara tranquilo, Carl le asignó enseguida, si bien, según le dijo expresamente en calidad de entrega única y definitiva, algunos bizcochos y el pozo espeso de una cacerolita que había estado llena de chocolate. Cuando llegaron a su habitación y Robinson sin más puso la mano sobre el picaporte, Carl lo retuvo, puesto que no era cosa segura que ellos pudieran entrar. Claro que sí, dijo Robinson, si ahora solo está peinándola. Y en efecto, en el cuarto, que aún seguía sin airear y cerrado por la cortina, estaba Brunelda sentada en el sillón muy esparrancada, y de la Marche, tras ella, peinaba, con la cara profundamente agachada, sus cabellos cortos, y probablemente muy enredados. Brunelda llevaba nuevamente un vestido muy suelto, aunque esta vez de color rosa pálido, era quizá un poco más corto que el del día anterior, al menos se veían las medias blancas, de rústico tejido, casi hasta la rodilla. Impaciente porque llevaba tanto tiempo el peinarla, agitaba Brunelda su lengua roja, gruesa, entre los labios, meneándola de un lado para otro y a veces hasta se desprendía totalmente de la Marche exclamando, pero, de la Marche. Este operaba tranquilamente, con el peine en alto, hasta que ella recostara de nuevo la cabeza. Ha tardado mucho esto, dijo Brunelda en general, y dirigiéndose especialmente a Carl, tienes que moverte un poco más si quieres que estemos satisfechos de ti. No debes tomar como ejemplo a ese Robinson, que es haragán y comilón. Seguramente entre tanto ya os habéis desayunado en alguna parte y os digo que la próxima vez no lo toleraré. Esto era muy injusto y, en efecto, Robinson meneaba la cabeza y movía los labios, aunque por cierto sin pronunciar una sílaba, pero Carl, en cambio, comprendió que solo se podía influir en los amos mostrándoles el trabajo que innegablemente habían cumplido. Extrajo por lo tanto de un rincón una baja mesita japonesa y colocó sobre ella las cosas traídas. Quien conociera el origen del desayuno podía estar contento con el resultado, pero de otra manera, según tuvo que admitir Carl para sí, mucho había que objetar. Por suerte Brunelda tenía hambre. Benévolamente le hacía señas a Carl mientras éste disponía todas las cosas y lo estorbaba a menudo sacando antes de tiempo algún bocado con su mano blanda, grasienta, que de pronto lo estrujaba todo. Bien, muy bien lo ha hecho, dijo chasqueando la lengua, ya trajo a de la Marche, que dejó el peine enredado en su cabello para continuar luego el trabajo, y lo sentó junto a sí en una silla. También de la Marche se volvió amable al ver la comida. Los dos tenían mucha hambre, sus manos se movían presurosas sobre la mesita de un lado para otro. Carl comprendió que ahí, para satisfacer, había que llevar la mayor cantidad posible y recordando que en la cocina había dejado en el suelo diversos comestibles que todavía podrían utilizarse, dijo, la primera vez no supe cómo debía prepararse todo esto, la próxima vez lo haré mejor. Pero no había terminado aún de hablar cuando recordó la clase de individuos a quienes hablaba. En exceso le había preocupado el asunto. Brunelda, mirando a de la Marche, asintió satisfecha y alcanzó a Carl, por recompensa, un puñado de bizcochos. La mudanza de Brunelda cierta mañana empujó a Carl fuera del portón el vehículo para enfermos en que iba sentada Brunelda. Ya no era tan temprano como él esperara. Habían convenido realizar el éxodo en horas de la noche a fin de no llamar la atención por las calles, cosa que de día hubiera sido inevitable. Por más que Brunelda pensara cubrirse, muy humildemente, con una manta gris. Pero el transporte por la escalera había llevado demasiado tiempo, pese a la colaboración sumamente solícita del estudiante, el cual era mucho más débil que Carl, según quedó demostrado en esa oportunidad. Brunelda se condujo muy valerosamente, apenas suspiraba y de todos los modos posibles trataba de facilitar el transporte a sus portadores. Sin embargo,
No había otro modo de llevarla sino haciéndola sentar cada 5 peldaños, para brindarse a sí mismos y a ella el tiempo necesario para el descanso. Era una mañana fresca, por los pasillos corría un aire frío como aire de sótanos y, sin embargo, tanto Carl como el estudiante estaban empapados de sudor y, durante las pausas de descanso, cada uno de ellos para enjugarse la cara se veía obligado a tomar un cabo de la manta de Brunelda que ella, por otra parte, les tendía amablemente. Y así fue como solo a las 2 horas llegaron abajo, donde ya desde la noche anterior esperaba el carrito. Costó cierto trabajo todavía levantar a Brunelda y meterla dentro, pero, una vez conseguido esto, bien se podía creer que todo estaba logrado con éxito, pues la tarea de empujar el carretón, gracias a sus altas ruedas, no debía de ser difícil y solo quedaba el temor de que el carruaje se desvencijara bajo el peso de Brunelda. Ciertamente había que correr ese riesgo, no se podía llevar un carro de repuesto, aunque el estudiante, medio en broma, se había ofrecido a ponerlo a su disposición y a conducirlo. Luego se llevó a cabo la despedida del estudiante, que por cierto llegó a ser hasta muy cordial. Toda desavenencia entre Brunelda y el estudiante parecía olvidada. Este hasta se disculpó reconociéndose culpable de la antigua ofensa que había infligido a Brunelda cuando estuvo enferma, pero ella dijo que todo estaba olvidado hacía mucho y que se sentía más que resarcida. Finalmente rogó al estudiante que aceptara en señal de amistad y como recuerdo de ella $1 que extrajo trabajosamente de entre sus muchas faldas. Semejante regalo era muy significativo, si se consideraba la notoria avaricia de Brunelda. El estudiante, en efecto, sintió una gran alegría por ello y arrojó su gorra bien alta al aire. Luego, por cierto, tuvo que buscarla por el suelo y Carl le ayudó en su búsqueda. Finalmente fue Carl quien la encontró, estaba debajo del carro de Brunelda. La despedida entre el estudiante y Carl fue desde luego mucho más sencilla, solamente se estrecharon la mano y expresaron su convencimiento de que, seguramente, volverían a verse alguna vez y que entonces por lo menos uno de ellos, el estudiante, lo decía por Carl. Carl por el estudiante habría logrado algo loable, cosa que hasta ese momento, por desgracia, no había sucedido. Luego, Carl cogió animosamente la manija del carrito y lo empujó fuera del portón. El estudiante se quedó mirándolos y haciendo señas con un pañuelo, mientras aún se los podía ver. Carl se volvió muchas veces, saludando con la cabeza. También a Brunelda le hubiera gustado volverse, pero tales movimientos le resultaban demasiado fatigosos. Para facilitarle a pesar de todo una última despedida todavía, Carl, al final de la calle, giró con el carro en círculo, de manera que también Brunelda pudo ver al estudiante, el cual aprovechó esta oportunidad para agitar el pañuelo con celo especial. Después, eso sí, dijo Carl que desde ese momento no podían permitirse ya ninguna parada, pues el camino era largo y partían mucho más tarde de lo que había sido su intención. En efecto, de vez en cuando ya se veían carruajes, como también, aunque muy aisladamente, alguna gente que se dirigía a su trabajo. Carl, con su observación, no había querido decir otra cosa que lo que realmente dijo, pero Brunelda, en su delicadeza de sentimientos, lo entendió de otra manera y se cubrió totalmente con su manta gris. Carl no objetó nada contra ello. Aquel carretón de mano, cubierto con una manta gris, resultaba por cierto muy llamativo, pero sin duda incomparablemente menos de lo que hubiera resultado con Brunelda descubierta. Avanzaba Carl con sumo cuidado, antes de doblar por una esquina observaba la calle siguiente y, si eso le parecía necesario, hasta dejaba el carro y se adelantaba solo unos pasos y si preveía algún encuentro que podía ser desagradable se quedaba esperando hasta que fuera posible evitarlo y aún llegaba a elegir otro camino por una calle totalmente distinta. Ni aún así, puesto que había estudiado con anticipación todos los caminos posibles, corría el riesgo de dar algún rodeo de importancia. Ciertamente aparecieron obstáculos que, si bien habían sido de temer, no habían podido preverse en sus detalles. Por ejemplo, surgió de pronto en una calle que ascendía levemente, fácil de abarcar con la mirada y que además, por suerte, se veía completamente desierta. Una ventaja que Carl trataba de aprovechar apresurándose especialmente del rincón oscuro de una puerta principal. Un agente de policía que preguntó a Carl qué era lo que conducía en aquel carro tan cuidadosamente tapado. Pero por más severo que mirase a Carl, tuvo que sonreír, sin embargo, al levantar ligeramente la manta y reparar en la cara acalorada y temerosa de Brunelda. «¿Cómo?», dijo, «yo pensé que llevabas ahí 10 bolsas de papas,
y resulta que es una sola mujer. ¿A dónde van? ¿Quiénes son ustedes? Brunelda ni siquiera osó mirarle la cara a la gente, solo fijaba sus ojos, constantemente, en Karl, expresándose duda manifiesta de que ni él siquiera pudiera salvarla. Sin embargo, Karl ya tenía bastante experiencia en el trato con los agentes de policía y a él no le pareció muy peligroso todo ese asunto. Bueno, dijo, muestre usted, señorita, el documento que le han dado. Ah, claro, dijo Brunelda y se puso a buscarlo de una manera tan desesperante que entonces sí ya debía de parecer realmente sospechosa. La señorita, dijo el agente con ironía indudable, no encontrará el documento. Oh, sí, dijo Karl con calma, lo tiene con toda seguridad, solo que se le ha extraviado. Comenzó a buscar ahora él mismo y lo extrajo efectivamente tras la espalda de Brunelda. El agente de policía tan solo le echó una mirada fugaz. Aquí está, pues, dijo el agente sonriendo, de manera que esta clase de señorita es la señorita. ¿Y usted, chico, hace de intermediario y se encarga del transporte? ¿No sabe usted, realmente, buscarse una ocupación mejor? Karl no hizo más que encogerse de hombros, ya aparecían una vez más las conocidas intromisiones de la policía. Bueno, feliz viaje, dijo el agente al no recibir respuesta. En las palabras de ese agente de policía había probablemente desprecio, y por eso Karl siguió sin saludar. Era preferible el desprecio de la policía a su atención. Poco después tuvieron un encuentro acaso más desagradable aún, pues se le acercó un hombre que venía empujando un carretón cargado con grandes cántaros de leche y al que, por lo visto, le hubiera gustado muchísimo saber qué había bajo aquella manta gris en el carro de Karl. No era de suponer que llevara el mismo camino que Karl, mas no obstante se quedaba a su vera por sorprendentes que fueran las vueltas que Karl ejecutaba. Al principio se contentó con exclamaciones, como por ejemplo, «¿Qué carga pesada has de tener?», o bien, «Cargaste mal, allí arriba se va a caer algo». Pero luego preguntó directamente, «¿Pero, qué llevas debajo de esa manta?». Karl dijo, «¿Qué te importa?». Pero ya que esto aumentó más aún la curiosidad del hombre, dijo Karl finalmente, «Son manzanas». «¿Tantas manzanas?», dijo el hombre asombrado y no cesaba de repetir esa exclamación. «Pero si es toda una cosecha», dijo luego. «Sí, así es», dijo Karl. Pero ya fuera porque no le creyera a Karl, ya porque quisiera fastidiarlo, seguía andando junto a él y comenzaba todo esto durante la marcha a tender la mano hacia la manta, como en broma. Finalmente se atrevió hasta a tirar de ella. ¿Cómo sufriría Brunelda? Por consideración a ella no deseaba Karl trabarse en riña con aquel hombre y se metió en el primer portón abierto, como si esta fuera su meta. «He llegado», dijo, «gracias por la compañía». El hombre se detuvo asombrado ante el portón y siguió a Karl con la vista, pero este, si era necesario, estaba dispuesto a atravesar tranquilamente todo el primer patio. El hombre ya no podía dudar, pero, a fin de satisfacer su malicia por última vez, dejó su carro, corrió de puntillas tras Karl y tiró de la manta tan fuertemente que poco faltó para que descubriera la cara de Brunelda. «Para que tus manzanas tengan más aire», dijo mientras se volvía corriendo. Karl aceptó también eso sin inmutarse, ya que lo libraba definitivamente del hombre. Condujo luego el carro a un rincón del patio, donde había unos grandes cajones vacíos, bajo cuya protección pensaba decirle a Brunelda unas palabras tranquilizadoras. Pero tuvo que quedarse hablándole largo rato, pues ella estaba completamente bañada en lágrimas y le suplicaba muy seriamente que permaneciesen todo el día ahí, es decir, detrás de los cajones, y que prosiguiesen el viaje solo cuando llegara la noche. Quién sabe si hubiera podido persuadirla él solo de cuán equivocado era tal proceder, pero cuando ahí, en el otro extremo del montón de cajones, alguien arrojó un cajón vacío al suelo, con tal estrépito que resonó tremendamente en el patio desierto, se asustó ella tanto que, sin atreverse ya a pronunciar una sola palabra, se cubrió con la manta y se sintió probablemente dichosa porque Karl, en rápida decisión, había echado a andar enseguida. Ya se iban animando las calles cada vez más, y, sin embargo, el carretón no llamaba la atención tanto como Karl temiera. Tal vez hubiera sido más prudente elegir otra hora para el transporte. Si un viaje semejante se hiciera necesario otra vez, Karl se atrevería a realizarlo al mediodía. Sin que lo molestara en gran cosa, dobló finalmente por la calle angosta, oscura, en la cual se encontraba la empresa número 25. El visco administrador estaba de pie delante de la puerta con el reloj en la mano. «¿Eres siempre tan poco puntual?»,
preguntó. Hubo diversos obstáculos, dijo Carl. Ya se sabe que siempre los hay, dijo el administrador, pero en esta casa no valen. Recuérdalo. Carl apenas prestaba ya atención a tales discursos. Todos aprovechaban su poder y escarnecían al humilde. Una vez que se había uno acostumbrado a ello, ya no sonaba sino como el tic-tac regular de los relojes. Lo que sí lo espantó al ir empujando el carro hacia el interior del zaguán fue la mugre que allí reinaba y que, por cierto, había esperado. Si bien se miraba, no era esa una suciedad palpable que pudiera definirse. El piso embaldosado del zaguán estaba casi perfectamente barrido, la pintura de las paredes no era vieja, solo un poco polvorientas las palmeras artificiales, y, sin embargo, todo allí resultaba grasiento y repelente. Era como si de todas las cosas se hubiera hecho un mal uso y como si ya ninguna limpieza fuera capaz de remediarlo. Cuando Carl llegaba a alguna parte se complacía en reflexionar qué cosa se podía mejorar allí y cuánto placer experimentaría uno interviniendo inmediatamente sin considerar el trabajo interminable quizá que eso exigiría. Pero en el presente caso no sabía qué era lo que habría que hacer. Con lentitud retiró la manta de Brunelda. «Bienvenida, señorita», dijo remilgadamente el administrador. No cabía duda de que Brunelda le había causado una buena impresión. En cuanto se dio cuenta de esa circunstancia, supo ella aprovecharla sin demora, cosa que Carl se complació en comprobar. Y toda la angustia de las últimas horas se desvaneció. Último capítulo. El Gran Teatro Integral de Oklahoma. En una esquina vio Carl un cartel con el siguiente texto: en el hipódromo de Clayton se contratará hoy, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, personal para el Teatro de Oklahoma. Os llama el Gran Teatro de Oklahoma. Y llama solo hoy, solo una vez. El que ahora pierda la oportunidad, la perderá para siempre. El que piensa en su futuro es de los nuestros. Todos serán bienvenidos. El que quiera hacerse artista, preséntese. Este es el teatro que está en condiciones de emplear a cualquiera. Cada cual tendrá su puesto. Felicitamos anticipadamente a todo el que se decida. Pero daos prisa a fin de que seáis atendidos antes de la medianoche. A las 12 cerramos todo y ya no volveremos a abrir. Maldito sea el que no nos crea. Adelante, a Clayton. Había bastante gente delante del cartel, pero el interés que provocaba no parecía grande. Había tantos carteles, ya nadie creía lo que los carteles decían. Y ese era aún más inverosímil que lo que suelen ser generalmente los carteles. Ante todo tenía un grave defecto: no se leía en él ni una sola palabra acerca de la paga. Por poco digna de mención que hubiese sido, el cartel se habría referido a ella sin duda, no habría olvidado el elemento más tentador. Nadie quería hacerse artista y, en cambio, todo el mundo deseaba que le pagasen por su trabajo. No obstante, el cartel implicaba para Carl una gran tentación. Todos serán bienvenidos, decía. Todos, de manera que también Carl. Sería olvidado todo lo que hasta aquel momento había hecho, nadie pensaría en reprochárselo. Ahí podía él presentarse y solicitar un trabajo que no era ninguna vergüenza, sino al contrario, ya que era uno invitado públicamente a hacerse cargo de él. Y además, de la misma manera, es decir, públicamente, allí se hacía la promesa de que también a él se le acogería. Él no pedía nada mejor. Estaba deseoso de encontrar por fin el comienzo de una carrera decente y allí quizás se lo ofrecía. Aunque fuese falso todo lo grandilocuente que había en aquel cartel, aunque el Gran Teatro de Oklahoma no fuese más que un pequeño circo ambulante, el caso era que estaba dispuesto a tomar gente, y eso bastaba. Carl no perdió tiempo en leer el cartel 2 veces, solo buscó una vez más esa frase: todos serán bienvenidos. Pensó primeramente ir hasta Clayton a pie, pero esto le habría llevado 3 horas de marcha esforzada y luego, posiblemente, habría llegado justo a tiempo para enterarse de que ya habían sido ocupadas todas las vacantes. De acuerdo con el cartel, el número de los que serían admitidos era ciertamente ilimitado, pero de esta suerte redactábanse siempre todas las ofertas similares de empleos. Carl se dio cuenta de que debía renunciar al puesto o tomar un vehículo. Volvió a contar su dinero. Sin ese viaje, le habría alcanzado para 8 días. Sobre la palma extendida movía las moneditas de un lado para otro. Un señor que lo observaba le dio unas palmaditas en el hombro, diciendo: «Feliz viaje a Clayton». Carl meneó la cabeza sin decir nada y siguió calculando. Mas se decidió pronto, apartó el dinero necesario para el viaje y fue corriendo a la estación del tren subterráneo.
Cuando descendió en Clayton, oyó al pronto el sonido de muchas trompetas. Era un sonido confuso, las trompetas no estaban afinadas una con otra y se las tocaba inconsideradamente. Este hecho no molestó a Carl, antes bien le confirmaba que el teatro de Oklahoma era realmente una gran empresa. Pero cuando salió de la estación y vio ante sus ojos toda la planta instalada, se dio cuenta de que todo aquello era más grande aún que lo que de cualquier manera hubiese podido pensar, y no comprendía cómo podía hacer tales inversiones una empresa con el solo fin de conseguir personal. Delante de la entrada del hipódromo habláse construido una tarima, alargada y baja, sobre la cual centenares de mujeres vestidas de ángeles, con telas blancas y grandes alas a la espalda, tocaban largas y refulgentes trompetas doradas. Mas no estaban ellas precisamente sobre la tarima, sino que cada una ocupaba un pedestal que empero no era visible, ya que las largas telas flameantes de la vestimenta angélica lo recubrían por completo. Ahora bien, como los pedestales eran muy altos, tenían quizá hasta 2 metros de altura, las figuras de las mujeres parecían gigantescas y solo sus pequeñas cabezas disminuían un tanto aquella impresión de grandeza. También sus cabelleras sueltas colgaban a los costados demasiado cortas, casi ridículas, entre las grandes alas. A fin de que no se produjera monotonía alguna habían utilizado pedestales de los más diversos tamaños. Había, pues, mujeres bajísimas y otras no mucho más altas que de tamaño natural, pero junto a ellas elevábanse otras mujeres a tales alturas que uno creía que peligraban con la menor ráfaga. Y bien, todas aquellas mujeres estaban tocando. No había muchos oyentes. Pequeños en comparación con las grandes figuras, paseábanse ante la tarima unos 10 muchachos que elevaban las miradas hacia las mujeres. Mostrábanse unos a otros, a esta o a aquella, pero no parecían tener la intención de entrar para emplearse. Había un solo hombre de más edad y éste permanecía un tanto apartado. Sin pérdida de tiempo había traído a su mujer también y a un niño en su cochecito. La mujer sujetaba con una mano el coche, con la otra apoyábase en el hombro de su marido. Admiraban por cierto el espectáculo, pero se notaba su decepción. Ellos también, sin duda, habían esperado encontrar una ocasión de trabajar, y aquel concierto de trompetas los turbaba. Carl, a su vez, se hallaban en idéntica situación. Se acercó al hombre, se quedó un rato escuchando las trompetas y dijo luego: «Es aquí, según creo, donde se realiza la misión para el teatro de Oklahoma». «Yo también lo creía», dijo el hombre, «pero hace ya una hora que estamos esperando aquí y no oímos otra cosa que esas trompetas. En ninguna parte puede descubrirse un cartel, no hay ningún pregonero, no hay nadie en ninguna parte que pueda dar alguna información». Carl dijo: «Tal vez estén esperando hasta que se reúna más gente. Realmente hay muy poca hasta ahora». «Es posible», dijo el hombre, y se quedaron de nuevo en silencio. Era difícil, por otra parte, percibir las palabras a través del estruendo de las trompetas. Luego, no obstante, la mujer le susurró algo a su marido. Este asintió y ella se dirigió inmediatamente a Carl preguntando: «¿No podría usted llegar hasta el hipódromo y averiguar dónde se realiza la misión?» «Sí», dijo Carl, «pero tendría que atravesar la tribuna por entre los ángeles». «¿Y es tan difícil eso?», preguntó la mujer. Le parecía que la empresa era fácil para Carl, pero era el caso que no quería enviar a su marido. «Y bien», dijo Carl, «iré». «Es usted muy amable», dijo la mujer, y tanto ella como su marido le estrecharon la mano. Todos los muchachos se apiñaron para ver de cerca subir a Carl a la tarima. Era como si las mujeres soplaran con más fuerza para saludar al primer postulante de las vacantes. Y aquellas ante cuyo pedestal pasaba Carl en ese preciso momento, hasta se quitaron la trompeta de la boca y se inclinaron hacia un lado para seguirlo con la mirada mientras avanzaba. Carl vio en el otro extremo de la tarima a un hombre que se paseaba inquieto, que por lo visto solo esperaba a la gente para dar a todo el mundo toda la información que se pudiera desear. Carl ya estaba para acercarse a él e interrogarlo cuando por encima de su cabeza oyó gritar su nombre. Carl llamó al ángel. Carl levantó la vista y su alegre sorpresa lo hizo reír. Era Fanny. «Fanny», exclamó saludando hacia arriba con la mano. «Pero, ven aquí», exclamó Fanny. «No irás a pasar de largo estando yo aquí». Ya abrió las telas de manera que quedaron libres el pedestal y una angosta escalera. «¿Está permitido subir?», preguntó Carl. «¿Quién podría prohibirnos que nos estrechemos la mano?», exclamó Fanny y miró furiosa en su derredor como si ya se acercara alguno por esa prohibición. Carl subía ya presuroso la escalera. «Más despacio»,
exclamó Fanny. Nos caeremos los dos, junto con el pedestal. Pero nada de eso sucedió. Carl llegó afortunadamente hasta el último escalón. Mira, dijo Fanny una vez que se hubieron saludado, mira qué bello trabajo he conseguido. Bello, muy bello, dijo Carl y miró en derredor. Todas las mujeres que estaban cerca ya habían advertido la presencia de Carl y reprimían apenas la risa. Eres casi la más alta, dijo extendiendo la mano para estimar la altura de las demás. Te vi inmediatamente, dijo Fanny, en cuanto saliste de la estación, pero por desgracia estoy aquí en la última fila. A mí no se me ve y yo, por mi parte, no podía llamar. Ciertamente me esforcé por tocar muy alto, para que me reconocieras, pero tú no lo notaste. Pero si todas vosotras tocáis mal, dijo Carl, déjame que toque yo una vez. Toma, dijo Fanny dándole la trompeta, pero no estropees el caro, podrían despedirme. Carl comenzó a tocar, la trompeta le había parecido burdamente fabricada, destinada tan solo a producir ruido, pero ahora quedaba de manifiesto que se trataba en verdad de un instrumento capaz de ejecutar casi los menores matices. Si todos los instrumentos eran de idéntica calidad, se hacía un gran abuso de ellos. Sin dejarse molestar por el ruido de las demás, tocó Carl con todas sus fuerzas una canción que alguna vez había escuchado en alguna taberna. Estaba contento de haber encontrado a una vieja amiga y de poder tocar ahí la trompeta, preferido entre todos, y de tener, además, la perspectiva de obtener pronto, posiblemente, un buen empleo. Muchas de las mujeres cesaron de tocar y se pusieron a escuchar cuando, de pronto, Carl se interrumpió. Quedaba en actividad apenas la mitad de las trompetas y solo poco a poco fue restableciéndose el alboroto completo. Pero si eres un artista, dijo Fanny al tenderle Carl la trompeta para devolvérsela, procura que te empleen de trompetero. ¿Acaso emplean también a hombres?, preguntó Carl. Sí, dijo Fanny, nosotras tocamos durante 2 horas. Luego nos relevan los hombres, vestidos de diablos. Una mitad toca las trompetas, la otra, los tambores. Es un bonito espectáculo, como que, en general, todo el equipo es muy costoso. ¿No es muy bonito también nuestro vestido? ¿Y las alas? Se recorrió con la mirada de arriba abajo. ¿Crees, preguntó Carl, que yo también obtendré un puesto todavía? Con toda seguridad, dijo Fanny, es el teatro más grande del mundo. Cuánto me alegra que estemos nuevamente juntos. Claro que ahora depende de la clase de empleo que te den. Pues también sería posible que, aunque los dos estuviéramos empleados, no nos viésemos, sin embargo, nunca. ¿Pero es en realidad tan grande todo esto?, preguntó Carl. Es el teatro más grande del mundo, dijo Fanny otra vez. Yo misma, por cierto, no lo he visto todavía, pero muchas de mis compañeras que ya han estado en Oklahoma dicen que casi no tiene límites. Pero viene a presentarse muy poca gente, dijo Carl señalando a los muchachos que permanecían allá abajo y a la pequeña familia. Es cierto, dijo Fanny, pero piensa que tomamos gente en todas las ciudades, que nuestro personal de la sección de propaganda está viajando continuamente y que, como esta, hay muchas secciones más. Pero, ¿no está inaugurado ese teatro todavía?, preguntó Carl. Oh, sí, dijo Fanny, es un teatro antiguo, pero lo amplían constantemente. Me extraña, dijo Carl, que no acuda más gente a disputarse esos puestos. Sí, dijo Fanny, es raro. ¿Quién sabe?, dijo Carl, si esta movilización de ángeles y diablos no ahuyenta en lugar de atraer. Hay que ver cómo descubres las cosas, dijo Fanny. Es posible que así sea. Díselo a nuestro Adalid, quizás así pueda serle útil. ¿Dónde está?, preguntó Carl. En el hipódromo, dijo Fanny. En el palco del jurado. También esto me extraña, dijo Carl. ¿Por qué se realiza esta admisión en el hipódromo? Sí, dijo Fanny. Hacemos en todas partes los mayores preparativos para el mayor gentío. Es que en el hipódromo hay mucho sitio. Y en todos los kioscos, donde suelen registrarse las apuestas, se han instalado las oficinas de admisión. Dicen que hay 200 oficinas diferentes. Pero, exclamó Carl, ¿tiene el teatro de Oklahoma ingresos tan grandes como para sostener semejantes secciones de propaganda? ¿Y eso qué nos importa a nosotros?, dijo Fanny. Pero ahora vete, Carl, para que no pierdas nada. Yo, por otra parte, debo volver a tocar. Intenta en todo caso obtener un empleo en esta sección y ven enseguida a comunicármelo. Piensa que quedaré muy intranquila esperando esa noticia. Le estrechó la mano,
Lo exhortó a que tuviera cuidado al descender y acercó de nuevo la trompeta a sus labios, pero no comenzó a tocar hasta que Karl hubo llegado al suelo, sano y salvo. Este volvió a poner las telas sobre la escalera, tal como estaban antes. Fanny se lo agradeció inclinando la cabeza, y Karl, recapacitando en diversas formas sobre lo que acababa de oír, se encaminó hacia el hombre que, habiendo visto a Karl arriba, junto a Fanny, ya se había aproximado al pedestal para esperarlo. ¿Desea usted ingresar en nuestra empresa?, preguntó el hombre. Yo soy el jefe de personal de esta sección. Sea usted bienvenido. Permanecía constantemente un poco inclinado hacia adelante, como por cortesía, y aunque no se moviera de su sitio, bailoteaba y jugaba con la cadena de su reloj. Gracias, dijo Karl, he leído el cartel de su compañía y he venido a presentarme, tal como allí se pide. Muy bien hecho, dijo el hombre en tono aprobatorio. Por desgracia aquí no todo el mundo procede tan bien. Karl pensó que en aquel momento podría advertir a ese hombre del hecho de que quizá fracasaran los medios de atracción de la sección de propaganda, precisamente debido a su grandiosidad. Pero no se lo dijo, pues aquel hombre no era en modo alguno el adalid de la sección, y además habría sido poco recomendable que él, que ni siquiera estaba admitido todavía, hiciese ya proposiciones de mejoramiento. Por eso tan solo dijo: allá afuera espera otro que también quiere presentarse, me ha mandado a mí primero. ¿Puedo ir a buscarlo ahora? Naturalmente, respondió el hombre, cuantos más vengan, mejor será. Ha traído también a su mujer y, en su cochecito, a un niño. ¿Les digo que vengan ellos también? Naturalmente, dijo el hombre. Al parecer las dudas de Karl lo hacían sonreír. Podemos emplear a todos, a quien sea. Enseguida estaré de vuelta, dijo Karl y regresó corriendo hasta el borde de la tarima. Le hizo señas al matrimonio y pronunció unas palabras diciendo que podían acercarse todos. Ayudó a levantar el cochecito hasta la tarima y marcharon todos juntos. Los muchachos, viendo aquello, se consultaron todos mutuamente, y luego, vacilantes hasta en el último momento, y con las manos en los bolsillos, subieron con lentitud a la tarima y siguieron finalmente a Karl y a la familia. En ese momento salían de la estación del tren subterráneo nuevos pasajeros que, viendo la tribuna con los ángeles, alzaban con asombro los brazos. De todas maneras, parecía que el concurso de vacantes cobraría ya, con todo, mayor movimiento. Karl estaba muy contento de haber llegado tan temprano, pues era acaso el primero. El matrimonio se mostraba temeroso y formulaba diversas preguntas sobre si serían grandes las exigencias. Karl dijo que no sabía nada cierto todavía, pero que realmente había tenido la impresión de que tomaban a todos sin excepción. Según su parecer podían estar bien tranquilos. Ya el jefe de personal acudía a su encuentro, se mostraba muy contento de que fueran tantos, se frotaba las manos, saludaba a cada uno con una leve reverencia y apostaba a todos en una fila. Karl fue el primero, luego llegó el matrimonio, y solo después los demás. Cuando todos se hubieron situado los muchachos al comienzo se agolpaban confusamente y transcurrió un rato hasta que se aquietaron, dijo el jefe de personal en tanto que las trompetas enmudecían. Les saludo a ustedes en nombre del Teatro de Oklahoma. Llegaron ustedes temprano, sin embargo, ya se aproximaba el mediodía, el hacinamiento no es grande todavía, por lo tanto las formalidades de su ingreso quedarán pronto arregladas. Todos ustedes traen, naturalmente, sus documentos de identidad. Los muchachos sacaron acto seguido toda clase de papeles, agitándolos hacia el jefe de personal. El marido empujó a su mujer y ésta extrajo de debajo del colchón del cochecito todo un fajo de papeles. Karl, por cierto, no tenía ninguno. ¿Sería esto un obstáculo para su admisión? De todas maneras sabía Karl por experiencia propia que tales prescripciones podían eludirse fácilmente si uno se mostraba un poco resuelto. Esto no era nada improbable. El jefe de personal revisó la fila, se cercioró de que todos tenían documentos y como también Karl alzó la mano, vacía por cierto, supuso que también en su caso todo estaba en orden. Está bien, dijo luego el jefe de personal rechazando con un gesto a los muchachos que pretendían que sus documentos fuesen examinados inmediatamente. Los documentos serán revisados ahora en las oficinas de admisión. Tal como ustedes habrán visto ya en nuestro cartel, podemos emplear a todo el mundo. Pero naturalmente es necesario que sepamos qué oficio ejercía cada uno hasta ahora para que podamos emplearlo en el sitio debido, donde puede aprovechar sus conocimientos. Pero si es un teatro, pensó Karl dudando, y escuchó con muchísima atención. Por tanto, continuó el jefe de personal,
Hemos instalado en las casillas de los recaudadores de apuestas oficinas de admisión, una oficina para cada grupo profesional. De manera que cada uno de ustedes tendrá que indicarme ahora su profesión. La familia pertenece, por lo general, a la oficina de admisión del hombre. Los conduciré luego a las oficinas, donde serán examinados primero sus documentos y sus conocimientos después. Será un examen muy breve a cargo de peritos. Nadie tiene por qué temer nada. Y allí mismo serán ustedes aceptados en el momento y recibirán las instrucciones en caso. Empecemos, pues. Esta primera oficina, como ya lo dice el letrero, se destina a los ingenieros. ¿Hay por ventura algún ingeniero entre ustedes? Carl se presentó. Él creía que precisamente por no tener documentos debía esforzarse por salvar lo más pronto posible y precipitadamente todas las formalidades. Además, tenía un pequeño derecho a presentarse puesto que él había querido llegar a ser ingeniero. Pero viendo los muchachos que se adelantaba Carl, sintieron envidia y se presentaron todos ellos también. Todos se presentaron, todos. El jefe de personal se irguió y dijo a los muchachos, ¿son ingenieros ustedes? Y entonces todos ellos bajaron lentamente las manos. Carl en cambio persistió en su primera actitud. El jefe de personal lo miró incrédulo por cierto, pues Carl le parecía demasiado miserablemente vestido y también demasiado joven para ser ingeniero. Sin embargo, no dijo nada, quizá por gratitud, porque Carl, al menos en su opinión, la había traído a los aspirantes. Se limitó a señalar la oficina con un gesto de invitación y hacia allí se encaminó Carl, mientras el jefe de personal se dirigía a los otros. En la oficina para ingenieros había dos señores sentados a ambos lados de un pupitre rectangular, los cuales cotejaban dos grandes listas que tenían delante. Uno de ellos leía en voz alta, el otro marcaba en su lista los nombres leídos. Cuando Carl, saludando, apareció ante ellos, dejaron inmediatamente las listas a un lado y sacaron otros libros grandes, que abrieron enseguida. Uno de ellos, por lo visto nada más que un escribiente, dijo, deme usted, por favor, sus documentos de identidad. Lamento no tenerlos conmigo, dijo Carl. No los tiene aquí, dijo el escribiente dirigiéndose al otro señor y registrando acto seguido la respuesta en su libro. ¿Es usted ingeniero? Preguntó luego el otro que parecía ser el jefe de la oficina. No lo soy todavía, dijo Carl rápidamente, pero... Basta, dijo el señor mucho más rápidamente todavía, entonces esta no es su oficina. Le ruego que observe el letrero. Carl apretó los dientes, el señor debió haberlo notado, pues dijo, no hay motivo para inquietarse. Podemos tomar a todo el mundo. Y le hizo una seña a uno de los ordenanzas que, ociosos, se paseaban entre las barreras. Conduzca usted a este señor a la oficina para personal con conocimientos técnicos. El ordenanza comprendió la orden al pie de la letra y cogió a Carl de la mano. Pasaron entre muchas casillas, en una de las cuales vio Carl a uno de los muchachos que había sido admitido ya y que estrechaba, agradecido, la mano a los señores que ahí estaban. En la oficina a la cual Carl fue llevado después, el procedimiento se desarrolló de una manera parecida a la de la primera oficina, tal como Carl lo había previsto. Solo que de ahí, cuando se enteraron de que había cursado los estudios del ciclo medio, lo mandaron a la oficina para alumnos de colegios de ciclo medio. Pero al decir Carl que él había frecuentado un colegio del ciclo medio europeo, se declararon incompetentes también allí y lo hicieron conducir a la oficina para estudiantes del ciclo medio europeo. Era una casilla situada en la punta más extrema, no solo más chica sino hasta más baja que todas las demás. El ordenanza que lo llevó hasta ahí estaba furioso por aquella prolongada conducción y por los muchos rechazos, de los cuales, en su opinión, Carl exclusivamente tenía la culpa. Ya ni se quedó esperando las preguntas, se marchó enseguida y presuroso. Esta oficina era, sin duda, por otra parte, el último refugio. Al reparar Carl en el jefe de la oficina casi se asustó por el parecido que éste mostraba con un profesor que probablemente seguía aún dictando su cátedra como antes en la Realschule de la ciudad natal. Ciertamente tal parecido estribaba tan solo en pormenores, cosa que quedó manifiesta al instante, pero aquellas gafas que reposaban sobre la ancha nariz, aquella barba cerrada rubia, cuidado como un ejemplar de museo, la espalda levemente encorvada y la fuerte voz que prorrumpía inesperadamente cada vez, mantuvieron todavía durante un buen rato el asombro de Carl. Felizmente no fue necesario siquiera que se prestase ahí mucha atención, pues las cosas se desarrollaron de un modo más sencillo que en las demás oficinas.
Claro que también allí se registró que carecía de documentos de identidad y el jefe de la oficina dijo que era una negligencia inconcebible, pero el escribiente, que parecía ser el que ahí mandaba, pasó por alto el hecho, declaró, después de algunas breves preguntas del jefe, y cuando éste precisamente se disponía a formular alguna de mayor importancia, que Carl estaba admitido. El jefe se volvió boquiabierto hacia el escribiente, pero éste, con un ademán definitivo, dijo, admitido, y anotó además inmediatamente esa decisión en el libro. Por lo visto el escribiente opinaba que el hecho de ser estudiante del ciclo medio europeo era de suyo tan denigrante, que se le podía creer sin más a cualquiera que afirmara tal cosa de sí mismo. Carl, por su parte, no tenía nada que objetar, se le acercó y quiso expresarle su agradecimiento. Pero una leve demora se produjo todavía cuando le preguntaron por su nombre. No respondió enseguida, tenía cierto temor de decir su verdadero nombre, de permitir que lo anotasen. Una vez que obtuviera ahí, aunque fuese el menor de los puestos y cumpliera con él la satisfacción, podían enterarse de su nombre, mas no antes. Demasiado tiempo lo había callado para revelarlo de pronto en aquel momento. Dijo por lo tanto, ya que al instante no se le ocurría ningún otro nombre, el apodo de sus últimos empleos, Negro. ¿Negro?, preguntó el jefe y volvió la cabeza haciendo una mueca, como si ahora hubiera alcanzado Carl el colmo de la inverosimilitud. También el escribiente miró a Carl durante un rato, como examinándolo, pero luego repitió, Negro registró el nombre. Pero no habrá anotado Negro. Lo increpó el jefe. Sí, Negro, dijo el escribiente con calma e hizo un gesto con la mano, como queriendo decir que ahora le tocaba al jefe disponer lo demás. Y en efecto, el jefe se dominó y poniéndose de pie dijo, pues entonces el teatro de Oklahoma lee. No pudo decir nada más, no podía con su conciencia, se sentó y dijo, no se llama Negro. El escribiente enarcó las cejas, se levantó luego él mismo y dijo, entonces le comunico yo que está usted admitido en el teatro de Oklahoma y que ahora le presentarán a nuestro adalid. De nuevo fue llamado un ordenanza, el cual condujo a Carla al palco del jurado. Al pie de la escalera vio Carla el cochecito, precisamente venía bajando el matrimonio, la mujer llevaba al niño en brazos. ¿Está usted admitido?, preguntó el hombre, ya mucho más vivaz que antes, y también la mujer, riendo, lo miró por encima del hombro del marido. Al responder Carl que acababan de admitirlo y que ahora iba a ser presentado, dijo el hombre, le felicito. También a nosotros nos admitieron. Parece ser una buena empresa, claro que uno no puede estar en todo, pero esto ocurre en todas partes. Se dijeron hasta luego, y Carl subió al palco. Subió lentamente, pues el pequeño espacio parecía atestado de gente y él no deseaba entrometerse a la fuerza. Hasta se detuvo un rato y abarcó de una mirada la gran pista del hipódromo que lindaba por doquiera con lejanos bosques. Sintió de pronto ganas de presenciar alguna vez una carrera de caballos. En América aún no había tenido oportunidad para ello. En Europa lo habían llevado una vez a una carrera, cuando era un niño pequeño, pero él no podía recordar sino el hecho de haber sido arrastrado por la madre entre mucha gente que se negaba a dejar libre el paso. Por lo tanto, en verdad aún no había visto nunca una carrera. A sus espaldas comenzó a traquetear una maquinaria. Carl se volvió y observó que en el indicador donde en los días de carrera se publican los nombres de los vencedores, alzaban ahora la inscripción siguiente, comerciante Calla, con señor e hijo. De manera que así comunicaban a las oficinas los nombres de los admitidos. Precisamente algunos señores venían bajando presurosos la escalera, en viva conversación, con lápices y hojas de apuntes en las manos. Carl se estrechó contra la balaustrada para dejarlos pasar y, ya que se había despejado el sitio de allá arriba, subió. En un rincón de la plataforma provista de barandas de madera tenía todo esto el aspecto de un techo plano de una angosta torre. Estaba sentado, con los brazos extendidos a lo largo de la baranda de madera, un señor que llevaba, atravesada sobre el pecho, una ancha cinta de seda blanca, con la inscripción, adalid de la 10ª sección de propaganda del teatro de Oklahoma. A su lado había, sobre una mesita, un teléfono que se utilizaba seguramente también durante las carreras y mediante el cual el adalid se enteraba, sin duda, de todos los datos necesarios referentes a cada uno de los aspirantes, aún antes de la presentación, ya que por lo pronto no le hizo ninguna clase de pregunta a Carl, sino que dijo, dirigiéndose a un señor apoyado junto a él, con las piernas cruzadas y la mano en el mentón, Negro, estudiante del ciclo medio europeo. Y como si con ello Carl,
quien hizo una profunda reverencia, estuviera despachado por su parte, dirigió la mirada escaleras abajo para ver si llegaba alguien más. Puesto que no llegaba nadie, prestó atención de vez en cuando al diálogo que el otro señor entabló con Karl, pero la mayor parte del tiempo deslizaba su mirada sobre la pista del hipódromo y se quedaba golpeteando con los dedos sobre la baranda. Aquellos dedos delicados y no obstante vigorosos, largos y veloces en el movimiento, atraían de tiempo en tiempo la atención de Karl, a pesar de que el otro señor lo absorbía bastante. ¿Ha estado usted sin ocupación?, preguntó por lo pronto aquel señor. Esta pregunta, y asimismo casi todas las demás que hacía eran muy sencillas, absolutamente nada capciosas, y las respuestas, por otra parte, eran examinadas a la luz de otras preguntas intermedias. Sin embargo, el señor sabía darles una importancia especial por esa manera de pronunciarlas con los ojos bien abiertos, de observar su efecto inclinando el busto, de recibir las respuestas agachando la cabeza sobre el pecho y de repetirlas en voz alta de cuando en cuando, importancia que por cierto no se entendía, pero cuya sospecha ya lo tornaba a uno cauteloso y cohibido. Sucedió a menudo que Karl sintiera el impulso de revocar la respuesta dada, reemplazándola por otra que acaso encontraría mayor aprobación, pero con todo se dominó y se abstuvo de hacerlo, pues sabía bien cuán mala sería la impresión que semejante titubeo había de causar y cuán incalculable era además, casi siempre, el efecto de las respuestas. Mas, por otra parte, su admisión parecía ya cosa decidida, y el saberlo le procuraba cierto apoyo. A la pregunta de si había estado sin ocupación, contestó con un simple sí. ¿Dónde estuvo usted empleado la última vez?, preguntó luego el señor. Ya se disponía Karl a responder, pero entonces el señor levantó el índice y dijo una vez más, la última vez. Karl ya había comprendido perfectamente la primera pregunta, sin querer movió la cabeza como para librarse de esta última observación que venía a confundirlo y contestó, en una oficina. Esto todavía era verdad, pero si el señor llegara a exigir una información más concreta acerca de qué clase de oficina era esa, entonces ya tendría que mentir. El señor, sin embargo, no lo hizo, formuló, al contrario, una pregunta sumamente fácil de contestar con toda veracidad. ¿Estaba usted contento ahí? No, exclamó Karl cortándole casi la palabra. Con una mirada de soslayo notó Karl que la Dalit sonreía ligeramente. Karl se arrepintió de lo irreflexivo de su última respuesta, pero había sido en exceso tentador gritar ese no, pues durante toda la época de su último empleo solo había abrigado ese deseo tan grande de que algún patrono extraño entrara alguna vez y le dirigiese esa pregunta precisamente. Su respuesta bien podría acarrear otra desventaja más, porque el señor podía preguntar ahora por qué no había estado contento. Sin embargo, en lugar de reparar en eso, preguntó, ¿para qué puesto se siente usted apto? Esta pregunta quizá implicaría realmente una trampa, pues, ¿con qué fin la formulaban habiendo sido Karl ya admitido como actor? Mas a pesar de reconocer eso, no pudo, sin embargo, superar sus escrúpulos declarando que se sentía especialmente apto para la profesión de actor. Por lo tanto eludió la pregunta y, corriendo el riesgo de parecer testarudo, dijo, leí el cartel en la ciudad y, como en él decía que se podía tomar a cualquiera, me presenté. Esto ya lo sabemos, dijo el señor, luego se quedó callado demostrando así que insistía en su pregunta anterior. Me han admitido como actor, dijo Karl vacilando, para que el señor comprendiera el aprieto en que esta última pregunta lo había puesto. Es cierto, dijo el señor enmudeciendo de nuevo. No, dijo Karl y toda la esperanza de haber conseguido un puesto comenzaba a tambalearse. Yo no sé si voy a servir para trabajar en el teatro, pero he de esforzarme y trataré de cumplir todas las órdenes. El señor se volvió hacia la Dalit, ambos asintieron con la cabeza. Karl parecía haber contestado como era debido, recobró, pues, ánimo y esperó ergido la pregunta siguiente. Esta rezaba, ¿y qué quiso usted estudiar primeramente? A fin de formular la pregunta con mayor exactitud el señor ponía siempre mucho empeño en enunciar definiciones exactas, añadió, quiero decir, en Europa. Y al mismo tiempo se quitó la mano del mentón con un ligero gesto que a la vez quería indicar qué lejos estaba Europa y cuán carentes de importancia los proyectos otrora ahí concebidos. Karl dijo, mi deseo fue llegar a ser ingeniero. Ciertamente esta contestación le resultaba enojosa. Era ridículo refrescar ahí aquel viejo recuerdo de que una vez había querido hacerse ingeniero, refrescarlo con la conciencia clara de toda su carrera anterior en América y, además,
¿Acaso hubiera llegado a hacerlo alguna vez, aún en Europa? Pero en aquel momento no se le ocurría ninguna otra respuesta, de manera que dio aquella. Y el señor lo tomó en serio, tal como tomaba todas las cosas. Bueno, dijo, no podrá usted llegar a ser ingeniero enseguida, pero tal vez le guste, por el momento, ejecutar cualesquiera trabajos técnicos inferiores. Ciertamente, dijo Karl. Estaba muy contento. Era verdad que si aceptaba el ofrecimiento se le trasladaba del gremio de los actores y se le colocaba entre los obreros técnicos, pero él creía que efectivamente se desempeñaría mejor en esa clase de trabajos. Por lo demás, y se repetía esto constantemente, en su caso no se trataba tanto de la clase de trabajo que le dieran, sino de fijarse en general en alguna parte y en forma permanente. ¿Y es usted bastante fuerte para trabajos más bien pesados?, preguntó el señor. Oh, sí, dijo Karl. En respuesta, el señor invitó a Karl a que se le aproximara más y palpó su brazo. Es un chico fuerte, dijo luego llevando del brazo a Karl junto a la Dalit. Este asintió sonriendo, tendió a Karl la mano, sin que por otra parte alterara su descansada postura, y dijo, entonces, hemos terminado. En Oklahoma todo esto será examinado una vez más. Honra usted a nuestra sección de propaganda. Karl hizo una reverencia en señal de despedida, quiso despedirse luego también del otro señor, pero este ya estaba paseándose sobre la plataforma, con la cara dirigida hacia lo alto, como si sus tareas hubiesen concluido por completo. Mientras Karl bajaba alzaron al lado de la escalera, sobre el tablero indicador, esta inscripción, negro, trabajador técnico. Ya que en todo se procede ahí debidamente, ni siquiera hubiera Karl lamentado que en el tablero se pudiese leer su verdadero nombre. Todo esto funcionaba realmente con un cuidado sumo, pues al pie de la escalera ya esperaba Karl una ordenanza, el cual le fijó en el brazo una banda. Al levantar Karl luego el brazo para ver qué decía la inscripción de la banda, halló impresas, precisamente, las palabras, trabajador técnico. Antes de ser conducido a cualquier parte deseaba Karl poder comunicarle a Fanny con cuánta suerte se había desarrollado todo. Pero, para su pesar, el ordenanza lo enteró de que tanto los ángeles como los diablos habían partido ya para su próximo destino, a fin de anunciar ahí la llegada de la sección de propaganda, que tendría lugar el día siguiente. Qué lástima, dijo Karl, era la primera decepción que experimentaba en esa empresa. Yo tenía una conocida entre Los Ángeles. Volverá usted a verla en Oklahoma, dijo el ordenanza, y ahora venga, es usted el último. Condujo a Karl a lo largo de la parte trasera de la tarima, antes ocupada por Los Ángeles, ahora se veían allí tan solo los vacíos pedestales. Pero la suposición de Karl de que sin la música de Los Ángeles acudiría mayor cantidad de pretendientes resultó inexacta, pues ante la primera tarima ya no se veía ahora a ninguna persona adulta. Solo había ahí unos cuantos chicos que luchaban disputándose una larga pluma blanca que probablemente se había desprendido de alguna ala de ángel. Un muchacho la sostenía en alto mientras que los otros chicos trataban de bajarle la cabeza con una de sus manos y con la otra intentaban atrapar la pluma. Karl señaló a los chicos, pero la ordenanza, sin mirarlos, dijo, venga usted más ligero, han tardado muchísimo en admitirlo, ¿tenían dudas? No lo sé, dijo Karl, asombrado. Pero no creía tal cosa. Siempre, aun cuando las circunstancias se presentaran clarísimas, se hallaba con todo alguien deseoso de causar preocupaciones a sus prójimos. Pero ante el aspecto afable que ofrecía la gran tribuna de espectadores, a la cual ya habían llegado, olvidó Karl bien pronto la observación de la ordenanza. En dicha tribuna había un banco largo y grande, cubierto de blanco mantel. Todos los admitidos estaban allí sentados de espaldas a la pista, sobre el banco inmediatamente inferior, y eran convidados. La alegría y la excitación eran generales y, en el preciso momento en que Karl se sentó inadvertidamente en el banco, incorporáronse muchos con las copas en alto y uno de ellos pronunció un brindis en homenaje a la Dalí de la 10ª sección de propaganda, a quien llamó padre de los que buscan empleo. Alguien hizo notar que también desde allí se le podía ver y en efecto, el palco del jurado donde estaban los dos señores era visible desde el lugar en que se encontraban. Todos agitaron sus copas en aquella dirección, también Karl cogió el vaso que tenía delante, pero por más que se gritara y se intentara llamar la atención, en el palco del jurado nada indicaba que hubieran advertido la ovación o que siquiera desearan advertirla. El adalid permanecía recostado, como antes, en el rincón y el otro señor seguía a su lado con la mano en el mentón.
Un tanto desilusionados sentáronse todos, algunos se volvía todavía de vez en cuando hacia el palco del jurado, pero se servían, haciéndolas circular, magníficas aves con muchos tenedores clavados en la carne sabrosamente asada. Karl nunca las había visto de tan excelente calidad, los sirvientes no se cansaban de escanciar el vino apenas se lo notaba, ya estaba uno de ellos inclinado sobre el plato y de pronto caía a la copa el chorro del rojo vino, y quien no deseaba tomar parte en la conversación general, podía mirar estampas con vistas del teatro de Oklahoma, apiladas en uno de los extremos de la mesa, para ser pasadas de mano en mano. Pero nadie se interesaba mucho por las estampas y así sucedió que al sitio de Karl, que era el último, llegara una sola de esas vistas. Por lo que se podía deducir de ese cuadro debían de ser muy dignas de verse todas, sin embargo. La estampa que Karl vio representaba el palco del presidente de los Estados Unidos. A primera vista se podía pensar que eso no era un palco, sino el escenario. En tan majestuoso arco adelantábase el antepecho al espacio libre. Ese antepecho era completamente de oro, en todas sus partes. Entre las columnillas, como recortadas con finísima tijera, habíanse colocado, uno junto al otro, unos medallones que representaban a los presidentes anteriores. Uno de ellos tenía la nariz extraordinariamente recta, labios abultados y la vista rígidamente dirigida hacia abajo, oculta por abovedados párpados. En torno del palco, desde los lados y desde lo alto, surgían rayos de luz, era una luz blanca y suave que descubría, literalmente, el primer plano del palco, mientras que su fondo, tras el terciopelo rojo que en pliegues y matices y guiado por cordones caía a lo largo de todos los bordes, aparecía como un eco de rojizo resplandor. Apenas era posible imaginarse la presencia de seres humanos en ese palco, tan autocráticamente magnífico era el aspecto que todo eso ofrecía. Karl no olvidó la comida, pero miró, sin embargo, muchas veces esa ilustración que colocó junto a su plato. A fin de al cabo le hubiera gustado muchísimo, con todo, contemplar al menos una estampa más, pero no quiso ir a buscársela él mismo, pues una ordenanza tenía su mano sobre las estampas y seguramente era necesario conservar el orden del turno, de manera que solo intentó abarcar la mesa con la mirada para ver si a pesar de todo se iba acercando alguna estampa más. Y entonces notó con asombro, primero no quiso creerlo, entre las caras que más se agachaban sobre la comida, una que él conocía bien, Giacomo. Al instante corrió hacia él. «Giacomo», exclamó. Tímido como siempre que se le sorprendía, dejó la comida, se levantó en el estrecho espacio que había entre los bancos y se limpió la boca con la mano, pero luego se puso muy contento de ver a Karl, le rogó que se sentara a su lado y se ofreció a pasarse junto al sitio de Karl en el caso de que éste no quisiera abandonarlo. Anhelaban contarse todas las cosas y seguir siempre juntos. Karl no quiso molestar a los demás, por eso cada uno se quedaría, por el momento, en su sitio. La comida concluiría pronto y luego, naturalmente, ya harían causa común. Karl, sin embargo, se quedó un rato más junto a Giacomo, deseoso de mirarlo. Cuántos recuerdos de tiempos pasados. ¿Dónde estaría la cocinera mayor? ¿Qué estaría haciendo Therese? El propio Giacomo no había cambiado nada en su aspecto. La predicción de la cocinera mayor de que al medio año llegaría a ser forzosamente un duro norteamericano, no se había cumplido. Seguía delicado como antes, las mejillas igualmente hundidas, aunque en ese momento se veían redondeadas, pues tenía en la boca un trozo excesivamente grande de carne del cual sacaba lentamente los huesos sobrantes tirándolos luego sobre el plato. Por lo que Karl pudo leer sobre su brazal, tampoco Giacomo había sido tomado como actor, sino como ascensorista. El teatro de Oklahoma parecía, realmente, poder emplear a quien quiera que fuese. Abismado en la contemplación de Giacomo, quedóse Karl demasiado tiempo ausente de su sitio. Precisamente quería llegar, cuando llegó el jefe de personal que, subiéndose a uno de los bancos situados más arriba, golpeó las manos y pronunció un pequeño discurso mientras la mayor parte de la gente se levantaba y los que se habían quedado sentados, aquellos que no podían separarse de la comida, eran obligados por empullones de los otros, finalmente, a incorporarse ellos también. Esperemos, decía Karl, ya había regresado de puntillas a su sitio, que les haya gustado nuestro convite de recepción. En general, la comida de nuestra sección de propaganda es objeto de elogios. Desgraciadamente, me veo obligado a levantar ya la mesa, pues el tren que llevará a ustedes a Oklahoma partirá dentro de 5 minutos. Es por cierto un viaje muy largo,
pero ya verán ustedes que no les faltará ninguna clase de atenciones. Aquí les presento al señor que les conducirá en su viaje y al cual deben ustedes obediencia. Un señor pequeño y magro trepó al banco sobre el cual estaba de pie el jefe de personal. Apenas se tomó el tiempo necesario para efectuar una fugaz reverencia, pues comenzó inmediatamente a indicar, con manos nerviosas y extendidas, de qué manera había de concentrarse, ordenarse y ponerse en movimiento todo el mundo. Sin embargo, no se le obedeció enseguida, pues aquel mismo comensal que antes había pronunciado un discurso golpeó con la mano en la mesa y dio comienzo a una prolongada oración de agradecimiento, a pesar de que Karl se inquietó muchísimo. Se acababa de decir que el tren partiría acto seguido. Pero el orador no prestó atención al hecho de que ni siquiera el jefe de personal le escuchase, pues éste estaba dando diversas instrucciones al director del transporte. Esbozó su discurso a grandes trazos, enumeró luego todos los manjares que habían sido servidos, emitió su juicio sobre cada uno de ellos y concluyó luego resumiendo con esta exclamación: estimados señores, esta es la manera de conquistarnos. Todos, menos los aludidos, se echaron a reír, pero aquello era, no obstante, más verdad que broma. Hubo que expiar ese discurso por otra parte, ya que se hizo necesario correr apresuradamente hasta la estación. Pero eso tampoco resultó muy difícil, pues Karl lo notó. Solo en ese momento nadie llevaba pieza alguna de equipaje. El único equipaje era en realidad el cochecito que a la cabeza de la compañía y conducido por el padre, daba botes como barco sin timón. ¿Qué clase de gente desposeída, sospechosa, se había juntado ahí, y se la recibía y se la atendía, sin embargo, tan espléndidamente? Parecía que todos ellos le hubiesen sido recomendados con especial encarecimiento a aquel director del transporte. Ya cogía él mismo con una mano la barra de la manija del cochecito y levantaba la otra a fin de animar a toda la compañía. Ya se le veía tras la última fila aguijoneando a los rezagados. Ya corría a lo largo de los costados y echaba el ojo a más de uno que avanzaba con paso retardado por el medio y trataba de hacerles comprender, agitando los brazos, que era sumamente necesario que corriesen. Cuando llegaron a la estación ya estaba el tren dispuesto. La gente en la estación señalábase la compañía, se oían exclamaciones como esta: todos esos son del teatro de Oklahoma. El teatro parecía mucho más conocido que lo que Karl había supuesto. Cierto que él jamás se había interesado mucho por asuntos de teatro. Todo un coche había sido destinado especialmente a la compañía. El director del transporte apremiaba subir más aún que el empleado del tren. Revisó primero cada uno de los compartimentos ordenando alguna cosa, aquí y allí, y solo después subió a él mismo. A Karl le tocó casualmente un asiento junto a una ventanilla y arrastró a Giacomo a su lado. Y así se quedaron sentados, muy apretados el uno contra el otro. En el fondo se alegraban los dos con motivo de este viaje. Tan libres de toda preocupación no habían hecho ellos todavía ningún viaje en los Estados Unidos. Cuando el tren arrancó, se pusieron a hacer señas, sacando las manos por la ventanilla mientras que los muchachos que estaban enfrente se daban con el codo uno a otro, porque eso les parecía ridículo. El viaje duró 2 días y 2 noches. Solo entonces comprendió Karl la magnitud de los Estados Unidos. Infatigablemente miraba por la ventanilla y Giacomo pugnaba tanto por asomarse él también que los muchachos de enfrente, muy ocupados con su juego de naipes, se cansaron y le cedieron el asiento junto a la ventanilla. Karl les dio las gracias. El inglés de Giacomo no resultaba comprensible a cualquiera y con el correr de las horas se volvieron mucho más amables, ya que otra cosa no puede suceder entre compañeros de compartimiento, pero muchas veces resultaba también molesta su amabilidad, ya que, por ejemplo, siempre que se les caía al suelo una carta y se agachaban para buscarla, pellizcaban con todas sus fuerzas a Karl a Giacomo en las piernas. En tales momentos Giacomo, que no cesaba de asombrarse, gritaba y levantaba mucho la pierna. Karl intentó una vez responder con un puntapié, sin embargo, toleró todo aquello calladamente. Todo lo que acontecía en el pequeño compartimiento, que aún con la ventanilla abierta estaba lleno de humo, carecía de importancia ante aquello que podía contemplarse afuera. El primer día atravesaron altas montañas, macizos de piedra, de un negro azulado, se aproximaban en puntiagudas cuñas hasta el mismo tren, se asomaba uno por la ventanilla y buscaba en vano las cumbres. Allí se abrían valles oscuros, estrechos, desgarrados, y uno señalaba con el dedo la dirección en que iban perdiéndose. Ahí venían anchos ríos torrenciales, precipitándose con premura, en forma de grandes olas, sobre el quebrado lecho y,
arrastrando en su seno 1000 pequeñas olas espumosas, volcábanse bajo los puentes que el tren atravesaba, tan cerca, que el rostro se estremecía al hálito de su frescor. Nota 3. En el casi ilimitado teatro de Oklahoma encontró Carl, según afirma Max Brod, basándose en insinuaciones orales de Franz Kafka, quien se refería a estos hechos solo vagamente y con misteriosa y cálida sonrisa, su misión, su libertad, su fundamento vital. Más aún, hasta volvió a ver allí, como por encanto celestial, a sus padres, a su misma tierra patria. Nota del traductor. Fin de nota.